Dragon Ball desciende a Marvel 662. Thor, el dios del trueno, se enfrentó a Ultron sin dudarlo, invocando el rayo más poderoso de la historia y golpeándolo. ¡Bum! Esta vez, Ultron no resistió el ataque de Thor, sino que entró en un estado etéreo, volviéndose transparente y atravesándolo sin causar daño. En su lugar, se creó un profundo cráter en la Tierra, demostrando claramente el poder del ataque. Thor quedó atónito ante esta escena. Era su primer encuentro con un enemigo de tal poder. Si Ultron permanecía en este estado, no tendría ninguna posibilidad. Un segundo después, Ultron apareció ante Thor. Thor blandió el Mjolnir y lo derribó. Swish. El Mjolnir atravesó el cuerpo de Ultron, demostrando claramente que no había abandonado su estado etéreo. Ultron agarró el corazón de Thor y, al verlo, un rayo lo envolvió. Crépita, crépita. Los labios de Ultron se curvaron ligeramente mientras observaba el rayo girar alrededor de Thor. El éxito parecía inminente. Entonces, un segundo después, ¡boom! En el momento en que Ultron liberó su forma etérea, su mano casi tocó el peto de Thor, pero una fuerza tremenda lo lanzó por los aires repentinamente, recuperando el equilibrio solo tras estrellarse contra un edificio. Ultron miró hacia atrás, solo para ver una nueva figura. Era nada menos que Smith Doyle quien intervino. Déjame a Ultron, tú destruye a los demás robots. Thor guardó silencio 2 segundos y luego asintió. Gracias. En ese momento, el satélite serafín de Tony dejó caer un nuevo traje, y Tony se lo puso rápidamente. Ultron se alzó de entre los escombros y dijo: interviniste, pero es demasiado tarde. Todo ha comenzado. La destrucción de Dios no se puede detener. En ese momento, la tierra tembló, y ante los ojos de todos, Sokovia alzó el vuelo repentinamente. La tierra se elevó en el aire y la ciudad se hizo añicos. Tony se elevó de inmediato hacia el cielo, observando toda la ciudad desde arriba. Jarvis, ¿qué pasa? Resonó la voz de Jarvis. Sokovia está despegando. Ultron no intentó detener el vuelo de Tony. En cambio, miró a Smith Doyle y dijo: se acabó. Mientras tanto, Steve Rogers, luchando en el puente, acababa de decapitar a un robot Ultron con las manos desnudas cuando vio que el puente se rompía y un lado comenzaba a despegar. Tras derribar a un robot Ultron, Jessica Jones observó cómo la ciudad despegaba y exclamó: Dios mío. ¿Qué está pasando? Aparte de Smith Doyle, los Vengadores, los agentes de rescate y los empleados del gobierno miraban con la mirada perdida a Sokovia que se elevaba. En otro lugar, en el cuartel general de la Liga de Asesinos, Bulma emergió del laboratorio tras haber construido con éxito la ciberjaula que bloquearía la conexión a Internet de Ultron. ¡Bang! Bulma lanzó una cápsula universal y, al instante, apareció un jet en el claro. Fox se acercó corriendo y preguntó: Bulma, ¿a dónde vas? Al ver que era Fox, Bulma dijo: le entregaré un dispositivo a Smith para bloquear el Internet de Ultron. Fox respondió de inmediato: es demasiado peligroso que vayas solo. Iré contigo. Bulma asintió. De acuerdo. Entonces, los dos subieron a un avión y, con Bulma a los mandos, volaron hacia Sokovia. En el campo de batalla de Sokovia, Ultron se elevó hacia el cielo, contemplando la ciudad que se alzaba lentamente, y abrió los brazos. ¿Ves la belleza de esto? El fin inevitable. Te alzas solo para caer. Vengadores, son mis meteoritos. Mi espada rápida y afilada cortará la tierra junto con su derrota. Cuando todo esté dicho y hecho, solo quedará metal frío. Smith Doyle, abajo, echó un vistazo a la ciudad en ascenso y usó la función de comunicación de su medidor de capacidad de combate para contactar con Sharon Carter. Organicen aeronaves para la evacuación y el rescate. Sokovia ha despegado. Ultron pretende usarla como meteorito. Sharon Carter declaró de inmediato: sí, señor, la operación de rescate comenzará de inmediato. El Consejo de Seguridad quiere reunirse con usted sobre Sokovia, declinó Smith Doyle rotundamente. Estoy en el campo de batalla y no tengo tiempo para reunirme con ellos. Por supuesto, si se atreven a venir al campo de batalla, no me importaría tomarme un par de minutos para reunirme con ellos en Sokovia, dijo Smith Doyle antes de colgar. Sharon Carter sonrió. Enviar a esos grandes hombres a Sokovia ahora sería una sentencia de muerte. Smith Doyle voló entonces frente a Ultron y dijo: ya te he mantenido despierto demasiado tiempo. Espero que no me decepciones. Había tolerado a Ultron hasta ahora porque quería ver cuán poderoso sería si su sueño se hacía realidad. Sin embargo, ni Thor ni Tony habían puesto a prueba la fuerza de Ultron, y no podía permitir que los demás Vengadores lucharan contra él para alcanzar el futuro imaginado por el profeta.
Smith Doyle se dio cuenta de que la naturaleza belicosa del Saiyajin lo había influenciado, lo que le había permitido a Ultron llegar hasta aquí. Sin embargo, con las esferas del dragón como respaldo, aún quería satisfacer su naturaleza guerrera, solo por esta vez. ¡Boom! Smith Doyle montó en cólera, desatando sus 6 millones de poder de combate en un instante, una poderosa ola de energía que recorrió cielo y tierra. En ese instante, el poderío del ascenso de Sokovia no era nada comparado con los 6 millones de poder de combate de Smith Doyle. Podía detonar un planeta con un solo dedo si así lo deseaba. Al ver el aterrador poder que emanaba de Smith Doyle, la expresión de Ultron se tornó solemne. Sin duda, eres el mayor obstáculo en mi camino hacia la evolución mundial. Pero es solo un obstáculo. Simplemente quítalo de una patada. Los dos entraron en combate de inmediato. Boom, boom, boom. Smith Doyle y Ultron lucharon en el aire, cada choque de puños causaba un enorme estallido sónico, y el rugido de la explosión resonó por toda la ciudad. Si ambos hubieran luchado en tierra, los edificios circundantes se habrían derrumbado al instante. Pietro sintió el rugido sobre sus cabezas, alzó la vista y activó de nuevo su supervelocidad, cargando contra los soldados de Ultron, destrozándolos a su paso. Barton, por su parte, disparó flechas a los robots de Ultron con todas sus fuerzas. Aunque esta vez tenía muchas flechas, era evidente que había agotado todas las de alto daño, como las explosivas y electromagnéticas, y había optado por flechas de aleación comunes. Por suerte, también le habían inyectado el suero del supersoldado, lo que le daba suficiente poder para disparar flechas comunes a través de los robots de Ultron. En ese momento, todos los Vengadores alzaron la vista hacia la batalla aérea y se unieron de nuevo a la lucha para destruir a los robots de Ultron, incluso a Thor. Mientras tanto, Tony observaba la creciente Sokovia. Jarvis informó. El núcleo de vibranio tiene un campo magnético que une el suelo bajo la ciudad. Tony preguntó. ¿Y si se derrumba? Jarvis informó. En ese punto, habrá decenas de miles de bajas. A una altitud lo suficientemente alta, destruirá el mundo entero. La expresión de Tony se tornó seria al escuchar el informe de Jarvis. El ascenso del Sokovia continuó, aparentemente acelerándose. Mientras Tony continuaba su vuelo, pensando en una respuesta, Jarvis anunció. Hay gente en el edificio de adelante, en el 10º piso. Tony aceleró, entró volando en el edificio, destrozó la puerta y entró de golpe. Mirando a la familia de 3 personas en pánico dentro, Tony, observándolo todo, los saludó. Hola. Muy bien, entren a la bañera. La familia de 3 personas entró inmediatamente en la bañera. Tony, sujetando la bañera, salió volando un segundo antes de que el edificio se derrumbara, y luego los bajó a un lugar seguro. En ese momento, Jarvis advirtió. Hay enemigos que se dirigen al puente desde el cielo. Tony advirtió de inmediato. Capitán, hay enemigos acercándose. Sin embargo, antes de que Tony pudiera responder, Steve fue derribado por un robot Ultron volador y aterrizó en el techo de un coche. Steve se quejó. El enemigo ya está aquí. Los gritos de auxilio y el sonido de cristales rotos seguían llenando sus oídos. Steve se levantó del tejado y dijo. Tony, tu preocupación es que esta ciudad se derrumbe con seguridad. El problema de Ultron depende de Smith Doyle. En cuanto al resto de nosotros, solo nos queda una cosa por hacer. Destrozar a estos robots Ultron. Si estás herido, contraataca. Si mueres, no olvides las esferas del dragón. Dicho esto, Smith Doyle se lanzó al campo de batalla, pero estas palabras se transmitieron a todos los Vengadores a través del medidor de poder de combate. Aunque Steve no tenía acceso a las esferas del dragón, todos sabían que se refería al próximo torneo mundial de artes marciales. Tony sabía que las esferas del dragón podían conceder 2 deseos, así que si alguien moría, las esferas del dragón podrían ser una forma de proporcionar refuerzos. Tony no sabía que las esferas del dragón se habían reducido a un solo deseo. Animados por Steve, los demás respiraron hondo y regresaron al campo de batalla. En ese momento, Jia-Iring, un inhumano, convocó a Gordon y le ordenó. Gordon, necesito que hagas algo. Gordon asintió y dijo. Jefe, dijo que me apoyaría en todo. Jia-Iring vio las noticias sobre Sokovia en la televisión y dijo. Quiero que vaya a Sokovia y use su teletransportación para unirse a las labores de rescate de la gente común. Me preocupa enviar a todos los inhumanos a Sokovia para este desastre. El riesgo es demasiado grande. Pero para usted, el peligro es menor. Los inhumanos no pueden estar ausentes de estas labores de rescate. No importa si los demás saben que estamos involucrados, pero debemos dejar que el señor Smith vea nuestro compromiso.
Gordon asintió y dijo. Lo entiendo, jefe. Jia Ying miró a Gordon y dijo. Adelante. Esperaré sus buenas noticias. Lo felicitaré en la tribu después. Gordon activó inmediatamente su teletransportación y llegó a Sokovia. Agarró a 2 civiles que no habían evacuado y la usó para teletransportarlos a un lugar seguro. Sobre la ciudad, la batalla entre Smith Doyle y Ultron continuaba. Smith Doyle envió a Ultron por los aires de un puñetazo. Mirando a Ultron ileso, dijo. No me decepcionaste. Merece la pena pedirte que crearas este nuevo cuerpo. Voy a ser más serio de ahora en adelante. Ultron se sacudió el polvo del pecho y dijo con desdén. No llegué donde estoy hoy gracias a la oportunidad que me diste. Aunque esta gema pueda parecer tu trofeo. Pero eso es todo. Smith Doyle levantó los brazos y gritó. Ja. Kaioken multiplicado por 10. Boom. El poder de combate de Smith Doyle se disparó instantáneamente de 6 millones a 60 millones, y un aura carmesí inundó el cielo. Un aura aterradora inundó la tierra. Odín, su esposa, los Eternos y el anciano en Noruega miraron hacia Smith Doyle. Al observar la transformación de Smith Doyle, Ultron preguntó con curiosidad. Leí sobre el medidor de poder de combate que desarrollaste. ¿Cuál es tu poder de combate actual? Smith Doyle frunció ligeramente los labios al decir. Mi poder de combate ahora es de 60 millones, 60 millones. Ultron quedó atónito ante esta cifra. La diferencia entre él y los demás trascendentes era abismal. Al instante siguiente, Smith Doyle apareció ante Ultron y le propinó un puñetazo. ¡Bang! El repentino aumento de 10 veces en el poder de combate de Ultron lo tomó por sorpresa. Desprevenido, fue lanzado hacia abajo como una bala de cañón que se estrella contra un edificio. Ultron se levantó de entre los escombros, su expresión cambió de su inicial actitud relajada a una solemne mientras miraba a Smith Doyle. Desenfundó su arma preparada. Vete al infierno. Ultron cargó hacia adelante, arma en mano, su lanza de doble filo apuntando a Smith Doyle. Frente a la enorme lanza de caballero forjada en vibranio en la mano de Ultron, Smith Doyle no mostró miedo, sino una oleada de emoción. Esquivó la estocada de Ultron y simultáneamente asestó un potente puñetazo a la lanza. ¡Clan! Un fuerte choque resonó, casi haciendo que Ultron soltara el arma. Realmente poderoso, pero no lo suficiente. Ultron, sin contenerse más, desató toda su fuerza. ¡Bum! 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 El sonido de las explosiones seguía resonando en el aire, haciendo temblar de miedo a la gente que se encontraba abajo. Algunos incluso sentían debilidad en las piernas, lo que dificultaba la evacuación. Ultron empuñaba un arma y atacaba continuamente a Smith Doyle, transformándose de vez en cuando en una forma etérea para lanzar un ataque sorpresa. Sin embargo, la reacción de Smith Doyle era aún más rápida. Cada vez que Ultron salía de su forma etérea e intentaba atacar, se resistía. Durante un rato, Smith Doyle y Ultron lucharon con fiereza. Era evidente que Ultron había resistido los 60 millones de poder de combate de Smith Doyle, a juzgar por la dureza de su cuerpo. En el campo de batalla de la ciudad, los robots Ultron ya habían lanzado una masacre indiscriminada. Mientras tanto, más robots Ultron se producían continuamente en la fábrica y se unieron a la lucha. Ultron descendió del cielo, agarró un robot Ultron y lo destrozó. Luego, al ver a la multitud que gritaba y huía, saltó de nuevo y atacó a otro robot Ultron. Wanda usó magia del caos para destrozar a los soldados Ultron, y misiles mágicos volaron a su alrededor. Comparada con la interminable corriente de robots Ultron, la magia espejo ya no era una opción viable. Su presencia en el campo de batalla solo atraería a más soldados Ultron. Después de todo, Ultron estaba más interesado en aniquilar a estos trascendentes que a los humanos comunes. Sin embargo, los soldados Ultron eran como langostas, enjambre como langostas, y otro llegaba antes de que ella hubiera acabado con una oleada. Este era su primer enfrentamiento de alta intensidad desde que aprendió magia. Las batallas anteriores habían sido combates en la arena o combates de 2 contra 1. Kamar Taj nunca se había enfrentado a una gran invasión dimensional, lo que hizo que Wanda entrara en pánico, pero solo podía luchar con todas sus fuerzas. Sabiendo que este podría ser el escenario donde su hermano Pietro muriera, Wanda lo vio todo. Pietro no debía morir allí. Con este pensamiento, Wanda rugió de ira. ¡Ah! La magia estalló, y una ola roja de energía se extendió desde el centro de Wanda, paralizando instantáneamente a los robots Ultron que se encontraban en su camino. Los que estaban en el suelo se detuvieron y cayeron, mientras que los que estaban en el aire se desplomaron.
Pietro miró el lugar de la explosión de magia del caos y corrió inmediatamente. Se sintió aliviado al ver que Wanda estaba bien. Me alegra verte bien, me asustaste. Al segundo siguiente, Pietro corría a toda velocidad, destrozando robots Ultron por donde pasaba, sin dejar a nadie que se interpusiera en su camino. ¿Era este el lugar donde moriría? Pietro negó con la cabeza. Llevaba un traje de vibranio y dominaba el agua divina superior. Incluso había estudiado Ki con el gato inmortal en la Torre Karin. Ahora, las balas ni siquiera lo tocarían, y mucho menos su traje de vibranio. Smith Doyle luchaba contra Ultron, pero también vigilaba el campo de batalla. La caótica explosión mágica de Wanda cubría un área considerable, haciéndola visible desde el aire. Smith Doyle frunció el ceño ligeramente. La magia del caos estalló, y Pietro estaba en apuros. Con el físico y el equipo actuales de Pietro, eso no debería ser posible. Recordó que Pietro se le había acercado hacía un tiempo, diciéndole que su futuro nunca ocurriría porque dominaba el ki, e incluso le había demostrado cómo usar su cuerpo físico para enfrentar una bala. Confundido, Smith Doyle miró a su alrededor e inmediatamente vio a Pietro, al rayo azul, corriendo por la ciudad, y a Gordon, teletransportándose para rescatarlo. ¿Cómo te atreves a perder la concentración mientras luchas contra mí? Vete al infierno. Ultron, enfurecido por las acciones de Smith Doyle, aprovechó la oportunidad para lanzarle un ataque aéreo con su caballero doble. ¡Bum! Smith Doyle se estrelló contra el suelo como una bala de cañón, temblando la tierra y derrumbando los edificios circundantes al instante. Por suerte, no quedó nadie en el punto de caída. Ultron, aún en el aire, sabía que este ataque no mataría a Smith Doyle y decidió aprovechar la ventaja. La gema de la mente en su frente brilló, y al instante siguiente, un grueso láser amarillo se disparó directamente hacia Smith Doyle. Smith Doyle, si esquivas, este láser es lo suficientemente potente como para partir Sokovia en dos. Deja que la humanidad experimente primero el poder de un pequeño meteorito. Las palabras de Ultron tenían la clara intención de animar a Smith Doyle a recibir el golpe de frente. Smith Doyle miró fijamente el láser sin la menor evasión. Ja, no, ja. Un Kamehameha blanco surgió de las ruinas, colisionando con los láseres de Ultron. Las dos energías colisionaron en el aire, llegando a un punto muerto. Ultron, al ver esto, exclamó. Ja, justo a tiempo. Que el poder de esta gema te destruya. Ultron aumentó inmediatamente su poder hacia la gema de la mente. Si Smith Doyle no lo hubiera bloqueado, no solo habría destruido Sokovia en el aire, sino que incluso la Tierra habría sido aniquilada por este golpe. El ataque de Ultron desvió el Kamehameha de Smith Doyle hacia abajo. Claramente, el poder de la gema de la mente lo superaba. A diferencia de la visión del universo original, Ultron fue creado a partir de las neuronas de la gema de la mente. El poder de la gema de la mente se adaptaba perfectamente a él, permitiéndole liberar todo su poder, a diferencia de una visión que simplemente estaba poseída por un traje divino e incapaz de controlarlo. Smith Doyle observó cómo la explosión de Kamehameha era repelida con los ojos llenos de emoción, sin el más mínimo temor. Ja. Smith Doyle estalló de ira de nuevo, y su onda de Kamehameha impulsó los láseres de Ultron hacia arriba una vez más, dejando las dos energías atrapadas en un punto muerto en el aire. ¡Bum! Los láseres de la gema de la mente y la onda de Kamehameha chocaron en el aire, incapaces de resistirse mutuamente, y explotaron en el aire. Una deslumbrante luz blanca lo envolvió todo al instante, y todos en Sokovia alzaron la vista al cielo. Justo cuando todos creían que la ciudad de Sokovia y ellos mismos estaban condenados, descubrieron que la explosión no tuvo réplicas particularmente grandes. Esto se debía a la naturaleza del ki. No tenía mucha dispersión, pero su ataque estaba muy concentrado. Incluso un rayo capaz de destruir un planeta pasaría cerca de una persona común sin causar daño, pero el planeta que impactara sería destruido. Mientras que la onda Kamehameha de Smith Doyle estaba muy concentrada, la energía de la piedra de la mente de Ultron carecía de este efecto. La ráfaga de viento desatada por la explosión barrió Sokovia, haciéndola oscilar incluso mientras ascendía. Steve, que estaba rescatando gente en el puente, perdió el equilibrio y el parachoques trasero del coche que sujetaba se rompió, haciendo que el vehículo y sus ocupantes cayeran en picado. ¡Ah! Gritó la conductora. Steve miró el parachoques aturdido. Esto, no podía volar. Steve entonces usó el parachoques para golpear al robot Ultron por detrás, girando la cabeza para mirar hacia el puente. En ese momento, Thor, blandiendo el Mjolnir, se precipitó hacia abajo, alcanzando rápidamente el coche que caía.
Agarró a la mujer que estaba dentro, miró a Steve y la arrojó al puente. Steve la atrapó a tiempo y la llevó hasta el puente roto. El robot Ultron, que corrió hacia él, dijo: No puedes salvar a todos. Pero se topó con el escudo de Steve, que atravesó el pecho del robot. Al final lo harás. Steve succionó magnéticamente el escudo y al robot Ultron y los arrojó al suelo. Mirando al robot Ultron que caía, Steve preguntó: ¿Al final lo harás? Aún no has terminado de decir lo que dijiste. Mientras tanto, Thor trajo de vuelta otro coche que caía y a sus pasajeros, dejándolos caer al puente. Steve miró a Thor y bromeó: ¿Estás dormido? ¿Por qué estás aquí tan tarde? Entonces los dos corrieron al siguiente campo de batalla. Steve se alió con Thor, lanzando su escudo. Thor usó el Mjolnir para golpear el escudo, haciéndolo volar y destruyendo a los robots Ultron a su paso. Ambos trabajaron juntos para eliminarlos a un ritmo mucho más rápido. Thor voló por los aires, blandiendo el Mjolnir, y destruyó a todos los robots Ultron. Uno de ellos se estrelló contra un camión cisterna, provocando una explosión. Thor. Un segundo después, Ultron cuarto cargó, lo agarró y salió volando, diciendo: Me estás molestando mucho. Ultron cuarto era el único cuerpo de adamantium menor que quedaba, además del Ultron más nuevo, y el único que contenía un rastro de vibranium. Originalmente un respaldo por si la cuna de la vida de Ultron fallaba, no se había desplegado en batallas anteriores. Ultron cuarto arrojó a Thor contra una pared, derrumbándola. Luego, usando la gravedad para atacar el pilar de piedra, este se estrelló contra el Thor caído. ¡Bang! Thor fue derribado al suelo. Antes de que pudiera levantarse, Ultron se acercó y le dio un puñetazo en la cara. ¡Bang! Con un fuerte golpe, Thor salió volando de nuevo, dejando caer el Mjolnir. Thor rodó por el suelo un instante antes de detenerse. Sintió que el ser que tenía ante él era aún más formidable que el Ultron tipo 3 al que se había enfrentado anteriormente. Aunque no tan grande como el tipo 2, era mucho más formidable. Thor apretó su mano derecha y el Mjolnir volvió a su alcance. Al ver a Ultron regresar, Thor giró el Mjolnir en un círculo rápido antes de saltar y estrellarlo contra él. ¡Bum! El poderoso impulso envió a Ultron hacia atrás, derrumbando un edificio. Al otro lado, Tony volaba por los aires y ya había escaneado Sokovia. En ese momento, Jarvis informó: Señor, el dispositivo antigravedad está activado y se invertirá. Caerá con toda su fuerza y muy rápido al tocarlo. Tony dijo: El núcleo es vibranio. Y una fuerza enorme lo golpea. La energía que rebota, Jarvis informó. El dispositivo fallará, pero eso no es suficiente. Las consecuencias siguen siendo graves. Tony preguntó: ¿Qué pasa si se sella el otro extremo, forzando a que toda la energía regrese al dispositivo? Jarvis expuso directamente las consecuencias. Toda la ciudad se evaporará, y sus habitantes. Parece que este plan no es aconsejable. Mientras tanto, tras lidiar con los robots Ultron cercanos, Steve y Natasha escoltaron a los civiles para evacuar. Preguntó: ¿Algún progreso, Stark? Tony respondió: Ninguna buena idea. Quizás haya una manera de volar la ciudad y evitar que impacte contra la Tierra. Claro, todos deben evacuar primero, dijo Steve. Quiero una solución, no un plan de escape. Tony añadió: El radio de impacto está aumentando. Tenemos que tomar una decisión rápido. Steve preguntó: ¿Y qué hay de Smith? La explosión de ahora fue tan feroz, ¿aún no se ha decidido el resultado? Tony negó con la cabeza y levantó la vista. Smith Doyle volaba en el aire, tras haber disipado su estado Kaioken 10X. El resultado aún no se ha decidido. Ultron parece haberlo frenado. Con la fuerza de Smith, puede destruir toda Sokovia, pero solo si se evacúa a la gente. Lo más importante es destruir a Ultron. Sería mejor si no hubiera demasiadas bajas antes. Si no, terminemos con esto y trabajemos duro para el próximo torneo mundial de artes marciales. Steve miró a Sokovia y dijo: Es imposible evitar las bajas. Tony, debes encontrar la manera de ganar un campeonato y compensar lo que pasó aquí. Tony también estaba preocupado, pero no era momento de calcular pérdidas y bajas. Dijo: Yo asumiré el peso y restauraré Sokovia a su estado original. Wanda escuchó la conversación entre ambos en el medidor de poder de combate y pensó en la magia temporal que había visto en la biblioteca de Kamartaj. Por desgracia, la magia temporal solo rebobina toda la ciudad. Si intentaba usarla para restaurar las pérdidas de Sokovia, también restauraría a Ultron. Haz todo lo posible por rescatar. Creo que Smith puede con Ultron.
Al oír las palabras de Wanda, todos asintieron, miraron a Smith y Ultron arriba y continuaron su batalla. En el aire. Ultron observó cómo se disipaba la onda de aire roja de Smith Doyle y bromeó. ¿Qué? ¿Estás listo para rendirte? Si quieres, puedo darte un boleto a un nuevo mundo. Smith Doyle miró a Ultron y dijo. Ultron, reconozco tu fuerza. A continuación, usaré toda mi fuerza para enviarte fuera de este mundo. Aunque llevas poco tiempo en este mundo, vale la pena presenciar mi fuerza completa. Ultron se quedó atónito al escuchar las palabras de Smith Doyle y dijo con sarcasmo. ¿Toda tu fuerza? ¿La onda de aire roja de ahora no es tu fuerza completa? ¿Quieres escuchar lo que dices? No creo que puedas mejorar indefinidamente. Smith Doyle sonrió, extendió el pulgar hacia sí mismo y dijo. Solo usé el 20% de mi fuerza, para que veas mi estado completo. Ja. Boom. Smith Doyle ya no se escondió y usó directamente la transformación de Super Saiyan. La ola de aire dorado se elevó hacia el cielo, su cabello y cejas se tornaron dorados al instante, y sus pupilas verdes. Todo su ser parecía un poco indiferente. Mi poder de combate ahora es de 300 millones. En ese momento, todos los Vengadores observaron la figura de Smith Doyle en el aire. Ultron retrocedió un paso, atónito, y exclamó con incredulidad. Imposible. ¿Cómo puede ser tan fuerte? A lo lejos, en Noruega, Odín se levantó y miró en dirección a Smith Doyle. Frigga lo miró y preguntó. ¿Qué pasa? Odín respondió con voz grave. Está creciendo increíblemente rápido. Aunque Odín estaba dispuesto a invertir en Smith Doyle por el anciano y era optimista sobre su futuro, creyendo que el nivel de Padre Celestial no era un obstáculo para Smith Doyle, sabía que le llevaría bastante tiempo alcanzarlo. Después de todo, la última vez que vio su fuerza, solo estaba en la mitad del nivel de Padre Subcelestial. Pero había pasado poco tiempo, un año o dos, eran solo un abrir y cerrar de ojos en su larga vida y ya había alcanzado el nivel de Padre Celestial. Frigga sonrió y dijo. Estas son buenas noticias para nosotros. Odín asintió, aunque con un dejo de pesar. Es una pena no poder verlo o alcanzar su máximo potencial. Frigga tomó la mano de Odín, apoyándose en su hombro sin decir nada, atesorando sus últimos momentos en la tierra. Kamartaj. El anciano miró hacia Sokovia con satisfacción. ¿Era este el ritmo de crecimiento de la singularidad del multiverso? Era realmente aterradoramente exagerado. En tan solo unos pocos años, había ascendido de un trascendente moderadamente poderoso al nivel de un Padre Celestial. Se preguntó si el crecimiento se ralentizaría aún más, dada la creciente extensión del universo individual, el multiverso y el omniverso. Sin embargo, pensar en la singularidad de Smith Doyle, comparable a la de la eternidad y otros grandes dioses, llenó al anciano de anticipación por su futuro. Además de la eternidad, su futura red incluiría a otro Smith Doyle. Campo de batalla de Sokovia. Natasha contempló el paisaje que se extendía ante él. Toda la ciudad se había elevado hasta las nubes, luciendo increíblemente hermosa. Inmediatamente preguntó. ¿Dónde podemos ir para ver una vista tan hermosa? La voz de Sharon Carter resonó en los auriculares de todos. Me alegra que disfrutes de las hermosas vistas, Romanoff. Lo mejor está por venir. Una fracción de segundo después, 4 portaaviones aeroespaciales emergieron de las nubes y sobrevolaron el límite de Sokovia. Steve y Natasha sonrieron al ver los portaaviones, mientras los sokovianos observaban con asombro. Hermoso, ¿verdad? Parece que los portaaviones Insight tienen otros usos ahora. Steve, observando los portaaviones, sonrió levemente. De hecho, Shield, bajo el mando de Smith y Nick Fury, eran dos entidades completamente diferentes. Llegaste en el momento justo. Coulson y su equipo estaban en un portaaviones aeroespacial, no en las 3 naves del proyecto InSight. Mirando la cercana Sokovia, dijeron. El mundo se está volviendo cada vez más loco, y las ciudades vuelan hacia el cielo. Maya sintió y dijo. Sí, la cognición se rompe una y otra vez. Hablando de eso, ¿esta nave bajo nuestros pies es el procedimiento Teta que escondiste antes? Coulson dijo con una sonrisa. ¿No lo sabes? Bárbara informó. La altitud es de 5.500 metros y sigue subiendo. Fitz, desde el costado, accionó rápidamente la computadora. Prepárense para desplegar el bote salvavidas, cuenta regresiva 3, 2, 1. Vamos. Al presionar la tecla Enter, varios botes salvavidas enormes despegaron de los 4 portaaviones y se dirigieron hacia Sokovia para evacuar al personal. Pietro miró el portaaviones que tenía delante y preguntó.
¿Es este Shield bajo el mando del señor Smith? Steve asintió. Así debería ser Shield, bromeó Natasha. Por suerte no lo destruiste ahí mismo. Ejem. Steve tosió y dijo. Lleven a todos a las cápsulas de escape. Ultron también había avistado el portaaviones y envió inmediatamente sus robots. Bárbara informó entonces. Coulson, hay varios aviones enemigos concentrándose a estribor. Coulson dijo. Derríbenlos a todos. Bárbara respondió de inmediato. Ataquen. Michael, con armadura auxiliar, salió volando del portaaviones, disparando un misil satélite desde su brazo, destruyendo instantáneamente un robot Ultron. Nunca pensé que vería el día en que lucharía junto al capitán. Parece que ahora puedo contarle a mi hijo sobre mis hazañas heroicas. Michael preparó la ametralladora pesada que llevaba al hombro y comenzó a disparar rápidamente. Da. 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 Boom. 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 Tony voló y derribó a varios robots Ultron más. Mirando a la gente de Shield, Michael, que apareció, bromeó. No es solo el capitán. No olviden a Iron Man. Michael dijo emocionado. Son todos los Vengadores. Tony respondió con una sonrisa. Sí, todos los Vengadores. Aunque ambos hablaban, no desistieron del ataque de los robots Ultron en el aire y continuaron atacando. En ese momento, el bote salvavidas había aterrizado, y con él llegaron los agentes de Shield. Estaban custodiando el bote salvavidas con armas en mano. En ese momento, Steve corrió hacia la multitud. Steve le dijo al personal de Shield. Después de este grupo, hay entre 50 y 100 personas más. Mientras tanto, Natasha, Pietro y los demás evacuaban a la multitud, mientras los refuerzos del equipo de Coulson aseguraban el perímetro, asegurándose de que ningún robot Ultron pudiera atacarlos. Rápido, rápido, rápido. Pietro, usando su velocidad, cargó a la gente y la evacuó rápidamente a los botes salvavidas. Pronto, los 6 botes salvavidas se llenaron. Fitz informó. Los 6 están llenos. Sharon Carter dijo. No se preocupen, han llegado 18 más. Justo entonces, sonó una alarma y Bárbara gritó. Vienen aviones enemigos. Un robot Ultron se estrelló contra la sala de mando, rompiendo el cristal al entrar a toda velocidad, sin disminuir su velocidad, y se estrelló contra la mesa de conferencias. ¡Bum! Tras destrozar la mesa, el robot Ultron se arrastró rápidamente hacia afuera. Bárbara dio un paso adelante y le dio una patada en la cabeza, deshabilitándolo al instante. Mientras tanto, en lo alto del cielo, continuaba la batalla entre Smith Doyle y Ultron. Ante el ataque de Ultron, Smith Doyle se cruzó de brazos y lo esquivó con facilidad. La verdad es que tenía demasiadas expectativas sobre ti. Pensé que eras rival para Metal Gura. Pero, claramente, no eres tan bueno como Metal Gura. Ultron no era en realidad más débil que Metal Gura, pero la verdadera diferencia estaba en el número. Ultron solo tenía uno de estos cuerpos, pero Metal Gura tenía un planeta entero lleno de ellos. La diferencia entre ambos era simplemente numérica. Ultron miró su armadura, que se había hecho añicos. Me pregunto dónde inventaste a este oponente. No hay Metal Gura en la Tierra. ¿Crees que puedes lograrlo? Aunque te estrelles ahora, cientos de millones de personas en la Tierra morirán. Además, no puedes matarme, dijo Smith Doyle. ¿Tengo que mentirte? En cuanto a si morirás, pronto lo sabrás. Al instante siguiente, Smith Doyle apareció ante Ultron y le asestó una potente patada en la cabeza. ¡Bang! La inmensa fuerza deformó ligeramente la cabeza de Ultron, pero se recuperó rápidamente. Cualquiera puede presumir. Soy el más fuerte. Láseres dorados salieron disparados de nuevo de la gema de la mente en su frente. Enfrentándose a los láseres, Smith Doyle los abofeteó con el revés. Los láseres, antes invencibles, salieron volando por la bofetada de Smith Doyle, lanzándolos fuera de la Tierra. ¿Cómo es esto posible? Sin embargo, no fue la respuesta de Smith Doyle la que respondió a su golpe, sino su puño. Boom, boom, boom. Con el ataque de Smith Doyle, la armadura de Ultron se hizo añicos por completo, desprendiéndose para revelar su cuerpo carmesí. Ultron contempló su traje completamente destruido. En cuanto a su lanza de 2 puntas, esta había sido derribada en la batalla anterior, cayendo a Sokovia. Al segundo siguiente, un destello de luz reveló un nuevo traje, esta vez mágico, parecido al de Smith Doyle. En otro lugar, Bulma llegó en un jet. Abriendo la ventana, miró a Tony y gritó. Tony, he creado una jaula cibernética que puede bloquear la red de Ultron.
Pero necesita estar colocada en el cuerpo de Ultron para que funcione. Tony voló al oír las palabras de Bulma y dijo: ¿Dónde está? Se la llevaré a Smith Doyle. Bulma sacó una caja y la abrió, revelando una cápsula con 8 tentáculos. Aquí está. Pónselo a Ultron y se activará automáticamente. Bloqueará por completo las capacidades de red de Ultron en un minuto. Tony tomó la caja y dijo: Se la enviaré a Smith enseguida. Sin demora, Tony tomó la caja y voló hacia la batalla entre los dos hombres. Mientras volaba, Tony vio a Smith Doyle golpeando a Ultron en el aire como si fuera un saco de boxeo. ¡Bang! Ultron fue pateado por Smith Doyle. Se giró para mirar a Tony y preguntó: ¿Qué haces aquí? Tony dijo: Vine a traerte el equipo. Bulma ha desarrollado un dispositivo para bloquear a Ultron. Pero solo funcionará si se lo colocas a Ultron. Al enterarse de que Bulma había desarrollado el dispositivo, Smith Doyle asintió y dijo: Vale, déjamelo a mí. Tony le entregó el dispositivo a Smith y bromeó: Tienes un peinado genial. No era así ahora. ¿Qué pasó? Smith miró a Tony y dijo: No puedes aprenderlo. Olvídalo. Dicho esto, Smith Doyle voló hacia Ultron y extendió la mano para agarrarlo del cuello. Swish. Sin embargo, en ese instante, Ultron se transformó en una forma etérea, y la mano de Smith Doyle quedó vacía. ¿Crees que no te oí? ¿Dejaré que me instales ese dispositivo? Smith Doyle lo fulminó con la mirada, con voz gélida. Quiero ver cuánto tiempo puedes mantener este estado. Ultron sonrió. Hasta que Sokovia se convierta en un meteorito y caiga a la Tierra. Justo cuando Ultron estaba a punto de ver la furia de Smith Doyle, su mano se materializó en el guantelete del infinito, cuya luz brillaba con una luz espacial azul zafiro. Al instante siguiente, Ultron, oculto en la dimensión alternativa, fue expulsado, y Smith Doyle lo agarró del cuello. ¿De verdad crees que no puedo hacer nada por ti en este estado? Smith Doyle, sin el menor atisbo de cortesía, insertó el dispositivo que Bulma había preparado en el cuello de Ultron. Ultron forcejeó con fuerza, liberándose finalmente del agarre de Smith Doyle, dejando una profunda huella en su cuello. Recordemos que su cuerpo estaba hecho de vibranio y adamantium. Al liberarse, Ultron se llevó la mano a la nuca y el dispositivo de Bulma se activó. Todas las señales de Ultron quedaron bloqueadas de inmediato. Ultron contraatacó de inmediato, pero fue en vano. En tan solo un minuto, Ultron quedó completamente bloqueado de Internet y todos sus robots quedaron marcados, perdiendo la capacidad de reingresar al mundo virtual o dividirse inalámbricamente. Smith Doyle declaró de inmediato: Hombres, destruyan a todos los robots Ultron aquí. No dejen que ninguno escape de Sokovia. Al oír las palabras de Smith, Tony asintió y voló hacia el campo de batalla. También informó a Michael en el campo de batalla: Michael, escolta al personal de evacuación hasta el bote salvavidas. Vengadores, reúnanse. En ese momento, Ultron aplastó el dispositivo alrededor de su cuello y dijo: Has bloqueado mi mundo. ¿Crees que me importa? Has bloqueado mi mundo, entonces destruiré el tuyo. Ultron entonces agitó la mano, ordenando a todos los robots Ultron que se reunieran hacia la catedral central. Iba a activar el dispositivo antigravedad antes de tiempo, obligando a la gente de la Tierra a soportar el peso. Smith observó a Ultron reunir su ejército de robots, con una sonrisa en el rostro mientras decía: Evacuen todos. Evacuen todos Sokovia, menos yo, resonó la voz de Smith Doyle a través del canal, dejando atónitos a todos. Tony preguntó: Smith, ¿qué vas a hacer? Smith respondió: Voy a acabar con él aquí mismo, incluyendo esta ciudad. Tony asintió y gritó: Todos, prepárense para evacuar. Smith Doyle asintió. Así era, todos a evacuar, dejando este lugar a Ultron. Smith ya había cortado la conexión a Internet con Ultron. Si todos sus robots morían, Ultron estaría condenado. Ultron giró y voló hacia la iglesia, seguido por Smith Doyle. Mientras tanto, los Vengadores también organizaban la evacuación, subiendo rápidamente a la gente a sus cápsulas salvavidas. Ultron se paró afuera de la iglesia, mirando a Smith Doyle frente a él, y dijo: De hecho, siempre he esperado con ansias el enfrentamiento entre ustedes y yo. ¿Qué diferencia hay entre el Gulabi que mencionaste y yo? Smith Doyle miró al ejército de Ultron y negó con la cabeza. Espera a que tu ejército de Ultron use los mismos materiales que tú, y luego compáralos con Metal Gura. De hecho, Metal Gura, además de estar hecho del mismo material, posee una resistencia excepcional, muy superior a la de Wolverine. Su fuerza aumenta aún más tras recuperarse de una lesión, dos habilidades de las que Ultron carece.
Al oír las palabras de Smith Doyle, Ultron torció la boca. Ni siquiera había considerado la idea de usar el mismo material para todo su ejército. Al fin y al cabo, la Tierra no parecía tener mucho vibranio ni adamantium. Sin que Ultron lo supiera, las reservas terrestres de estos dos metales eran suficientes para construir un ejército tan invencible. Es solo tu imaginación. Bloqueaste mi mundo, así que destruiré el tuyo. Con un gesto de la mano, todos los robots de Ultron atacaron a Smith Doyle. Ante el ejército de Ultron que se aproximaba, Smith Doyle no mostró miedo. Cargó de inmediato, su voz resonando en los medidores de poder de combate de todos los Vengadores, así como en los de Wanda y sus hermanos. Todos, asegúrense de que todos los civiles sean evacuados. Yo me encargaré de Ultron. Smith Doyle asestó un puñetazo, destrozando al instante a cualquier robot Ultron que tocó. La ráfaga de viento resultante destruyó a todos los robots en un radio de 12 metros frente a él. ¡Bum! Mientras tanto, los robots Ultron del otro lado aprovecharon la oportunidad y atacaron con lanzas de energía. Swish, 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 Smith Doyle no tuvo necesidad de esquivar los láseres. Boom, boom, boom. Los láseres lo alcanzaron, pero ni siquiera pudieron penetrar sus defensas, sin dejar rastro. Smith Doyle inmediatamente levantó la mano y desató una onda de Kigon. Boom. La ola de Kigon envolvió instantáneamente a una gran cantidad de robots Ultron antes de explotar violentamente, aniquilando a un gran número de enemigos. Para alguien como yo, los números no importan. En otro campo de batalla, todos ya habían organizado el abordaje del bote salvavidas. En ese momento, Steve dijo: siento que el aire se está enrareciendo. Necesitamos evacuar. Tony entonces dijo: vayan a las escotillas de escape. Iván Banco, Thor y yo volaremos y comprobaremos si quedan civiles. Dicho esto, Tony despegó, escaneando rápidamente su cobía para asegurarse de que no quedarán civiles. Iván Banco también despegó, usando el módulo detector de capacidad de combate para realizar un escaneo. Thor asintió, blandiendo su martillo y elevándose hacia el cielo. Wanda entonces dijo: cuenten conmigo. Yo también puedo volar. Luego usó magia para surcar el aire y explorar, aunque su velocidad era menor que la de los demás. Pietro giró el cuello y dijo: déjenme el suelo a mí. Con eso, Pietro desapareció al instante, corriendo por el suelo, buscando civiles que pudieran haber quedado atrás o escondidos en los refugios antiaéreos. Jessica Jones gritó: retírense, váyanse todos. Barton miró a Smith y preguntó: ¿qué pasa con el núcleo? Steve respondió sin rodeos: el director Smith se encargará de todo. Nos dijo que abandonáramos esta zona y no interfiriéramos con él. El equipo de Coulson repitió: retírense. Creemos que el director Smith tiene una forma de lidiar con ellos. Barton asintió y le dijo a Natasha: ve a buscar a Hulk. Corrieron inmediatamente hacia el punto de extracción. Pronto, cerca del punto de extracción, Natasha oyó el rugido de Hulk. Barton dijo: se nos acaba el tiempo. Tienes que darte prisa. Natasha asintió y corrió hacia Hulk. Hulk, aún desahogando su ira, bajó la puerta del coche y se desvió al ver a Natasha. Natasha se quitó los guantes y, sonriendo, gritó: oye, Hulk, es hora de ir a casa. Betty te espera dentro de la base, dijo Natasha, caminando hacia Hulk. Hulk, al oír el nombre de Natasha y la mención de Betty, guardó silencio. Miró hacia atrás, al campo de batalla a lo lejos, y se dirigió hacia Natasha. Da. Justo entonces, un robot Ultron, al mando de un avión de combate, presionó el botón de ataque contra ellos dos, y las balas de ametralladora ardieron rápidamente. Natasha cayó al suelo. Aunque la mayoría de las balas de ametralladora impactaron en Hulk, algunas balas perdidas la atravesaron, haciéndole sangrar profusamente. Por suerte, a Natasha le habían inyectado el suero del supersoldado, así que no moriría por unas pocas balas perdidas. El avión de combate disparó una rápida ráfaga de fuego y luego se fue. El robot Ultron que operaba el avión de combate fue uno de los últimos robots producidos en la fábrica de Ultron antes de que lo bloquearan de la red. Antes de unirse a la batalla con Smith Doyle, miró al rugiente Hulk y dijo con una sonrisa: ¿cómo pude dejarte escapar tan fácilmente? Entonces, el robot Ultron apuntó a un bote salvavidas que transportaba a los Vengadores y presionó el botón de lanzamiento del misil. El misil que transportaba el avión de combate voló directamente hacia el bote. ¡Zas! El misil, con una llama blanca en la cola, atravesó el bote. Natasha abrió los ojos de par en par al ver esta escena y gritó: ¡no!
Jessica Jones apretó los dientes y se transformó instantáneamente en un simbionte. Simultáneamente, blandió su látigo simbionte, transformándolo en un muro verde que bloqueó a la multitud, con la clara intención de usarlo para bloquear el misil. Tony Egil desató de inmediato su poder gélido, condensando al instante una capa de hielo en el muro del simbionte, reforzando su defensa. Sky apuntó con las palmas de las manos al misil entrante y usó inmediatamente la energía de la onda de choque. ¡Ah! Rugió Sky, y el veloz misil tembló y comenzó a desintegrarse en el aire. Sin embargo, debido a su velocidad y al poder limitado de Sky, no se desintegró por completo. Aún así, se estrelló contra el muro de hielo formado por Donnie Egil y Jessica Jones, detonando con mucha menos fuerza. ¡Bum! Exclamó la onda de choque y las llamas de la explosión atravesaron el muro de hielo y atacaron al simbionte. El látigo se transformó en un muro, como trapos, bloqueando finalmente el ataque del misil con un trapo llameante y envuelto. Jessica Jones miró el látigo simbionte restante y rápidamente lo retrajo hacia su cuerpo, suspirando aliviada. Por fin lo bloqueamos. Mientras tanto, Ulrich recogió a la herida Natasha y saltó directamente a la cubierta del portaaviones, dejándola allí. Luego se giró y saltó hacia atrás, con la intención de destruir a Ultron. Hulk saltó alto, aterrizando directamente sobre el caza, entró en el Kinghead por la escalera de caracol aún abierta y lanzó a Ultron. ¡Bum! El Ultron cayó al suelo, destrozándose instantáneamente en un montón de pedazos. Al otro lado, Smith Doyle levantó la mano derecha y una onda de Ki-Gon se disparó, su punta dispersando innumerables balas de Ki como un ser celestial, atacando a todos los robots Ultron. ¡Bum! 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 Todos los robots Ultron alcanzados por las bombas de energía se disolvieron y aniquilaron instantáneamente. Al poco tiempo, solo Ultron quedó en pie. Smith Doyle retrajo el brazo, lo miró y dijo: te lo dije, la superioridad numérica no sirve de nada a nuestro nivel, a menos que seamos los más fuertes. Al segundo siguiente, Smith Doyle cargó directamente contra Ultron. Swish. 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 Los puños de Smith Doyle se extendieron con una velocidad increíble, dejando a Ultron sin tiempo para defenderse. Antes de que pudiera bloquear un solo golpe, recibió 3. ¡Bang! La rodilla de Smith Doyle golpeó a Ultron en el estómago, haciéndolo volar por los aires bajo la inmensa fuerza. Pero al segundo siguiente, Smith Doyle apareció detrás de Ultron, con las manos como martillos, desplomándolo sobre su espalda. ¡Bum! Ultron se estrelló contra el suelo como un misil, la conmoción arrasó los edificios circundantes y dejó un profundo cráter en el lugar del impacto. Antes de que el humo del pozo se disipara, un láser amarillo salió disparado, dirigido directamente a Smith Doyle. Smith Doyle ni siquiera intentó esquivar el láser, embistiendo de cabeza contra él. Ante la mirada horrorizada de Ultron, Smith Doyle apareció ante él, portando el láser y apuntando a la frente de Ultron. Ante el intento de Smith Doyle de apoderarse de la gema de la mente, Ultron lo estrelló contra el abdomen. ¡Bang! El feroz contraataque de Ultron impidió que Smith Doyle tomara la gema de la mente y salió volando. El rostro de Ultron se ensombreció. Smith Doyle había intentado apoderarse de su gema de la mente. Con su conexión a Internet bloqueada, la única salida para él era la muerte instantánea. Sintiéndose amenazado, Ultron, sin dudarlo, cargó hacia la iglesia y pulsó el interruptor de control. El dispositivo antigravedad bajo tierra giró al instante. Ante la mirada de todos, Sokovia se hizo añicos y se desplomó. El repentino giro de los acontecimientos dejó a todos con los ojos desorbitados. La victoria era tan clara, ¿cómo pudo pasar esto? Tony gritó de inmediato. Smith, Sokovia se derrumba. Muévete. Al ver la desesperación de Ultron, Smith Doyle permaneció imperturbable. ¿Han evacuado a todos los civiles? Preguntó Tony. Sí, solo están tú y Ultron ahí arriba. Al oír que estaban solos, Smith Doyle miró a Ultron y dijo: de hecho, dejarme llevarme la gema fue una buena forma de que murieras. Al instante siguiente, la figura de Smith Doyle desapareció de la vista de Ultron. Smith Doyle reapareció en el antiguo emplazamiento de Sokovia, que se había convertido en un enorme cráter tras el lanzamiento de Sokovia. Tenía una solución mejor que el plan de Thor de destruir el dispositivo con su martillo, detonando toda Sokovia. Al menos este método no dañaría a los civiles en tierra. Smith Doyle comenzó a reunir energía y la apuntó a Sokovia, que caía rápidamente. Ja, no, ja, no. Ja.
Una ráfaga blanca de Kamehameha salió disparada de la mano de Smith Doyle, impactando directamente a Sokovia, que caía. Sin embargo, bajo la potencia total de su Kamehameha, el enorme Sokovia se vaporizó al instante. Ultron, en la ciudad, aún se preguntaba qué haría Smith Doyle a continuación, cuando la ráfaga de Kamehameha lo envolvió. ¡No! Gritó Ultron, y su impenetrable cuerpo de Vibranium comenzó a vaporizarse. Los átomos de Vibranium también sufrieron la misma suerte, dejando solo el esqueleto de Adamantium. Sin embargo, el esqueleto apenas duró 3 segundos antes de disiparse en la ráfaga de Kamehameha, dejando solo la gema de la mente amarilla. Smith Doyle apareció al instante en el aire y agarró la gema de la mente flotante. Finalmente, recuperó la gema de la mente prestada. Smith Doyle la incrustó directamente en el guantelete del infinito. ¡Ding! Al insertar la gema de la mente con éxito, una energía dorada recorrió el guantelete del infinito y ascendió por su brazo. Smith Doyle controló la fuerza, reprimiéndola. Las 3 gemas del infinito no representaron ninguna amenaza para él, ya que se había transformado en un Super Saiyan. Mientras la multitud en el helitransporte observaba, una luz blanca surgió del suelo, envolviendo toda la ciudad de Sokovia. Tras desvanecerse, no quedó nada. Todos quedaron atónitos. Sokovia, una vasta ciudad, y su indestructible Ultron, revestido de Vibranium y Adamantium, fue completamente aniquilado. Tony exclamó. Con razón Smith Doyle ordenó a todos evacuar. Este movimiento fue tan poderoso. Wanda murmuró, ¿es esta la fuerza del hermano Smith? Bulma miró a Wanda, pensando. ¿Intentas llamar la atención de mi hombre? Como llegó demasiado tarde, no tenía forma de lidiar con Fox. Pero ella no permitiría bajo ningún concepto que una tercera mujer se involucrara, nadie. Thor entonces dijo. Eso es Sokovia en el aire. Si atacaran la superficie, podrían destruir un planeta. Habiendo presenciado el ataque del Bifrost a un planeta, conocía perfectamente el aterrador poder del ataque de Smith Doyle. Había desatado su rayo más poderoso, que no le había hecho daño real a Ultron. Pero bajo el ataque de Smith Doyle, Ultron se vaporizó instantáneamente, dejando atrás las gemas del infinito. Steve, ahora desplomado en la cubierta, dijo. Por fin se acabó. Tras confirmar que Ultron había sido completamente eliminado, Natasha comenzó a contactar con Hulk. Por el videoteléfono del avión, Natasha dijo. Hulk, lo logramos. Misión cumplida. Ahora debes devolver el avión. ¿De acuerdo? Hulk se dirigió a la cabina y miró a Natasha en la señal de vídeo. Natasha continuó. El modo sigiloso no puede rastrearte. Betty todavía te espera en la base. Hulk se preguntó. ¿Betty me esperaba a mí o al estandarte dentro de mí? Con este pensamiento, Hulk cerró la videollamada y se sentó en silencio en el avión. Natasha se quedó atónita al ver que la videollamada se había cerrado, momentáneamente insegura de lo que estaba sucediendo. Ya sabes, Hulk no se negaría a nada que Betty dijera. Portaaviones. Smith Doyle, Sharon Carter, Coulson y el resto de los Vengadores, junto con Wanda y sus hermanos, Bulma y otros, estaban reunidos en la sala de conferencias. Smith Doyle miró a Sharon Carter y preguntó. ¿Cuáles fueron las bajas esta vez? Sharon Carter respondió. La guerra acaba de terminar y aún no se han contabilizado las bajas. Aunque tuvimos aviso previo, evacuación y rescate, hubo algunas bajas cuando la máquina Ultron se amotinó, incluyendo caídas a gran altura causadas por el colapso de la ciudad al despegar. Aún se están contabilizando los datos específicos. En cuanto a nosotros, los agentes de S.H.I.E.L.D. estacionados en Sokovia sufrieron 13 muertos y 46 heridos debido a las labores de evacuación. Excepto por Bruce Banner, con quien se perdió el contacto, no hubo bajas entre los Vengadores. Smith Doyle escuchó la respuesta y dijo. Aunque hemos realizado alertas tempranas y esfuerzos de rescate en la medida de lo posible, aún hay algunas bajas. Para compensar a las víctimas, tu fondo de ayuda se pondrá en contacto con ellas y las compensará, Tony. Después de todo, este incidente tiene mucho que ver contigo. Tony asintió. El fondo de ayuda contactó a las familias de las víctimas y les proporcionó la compensación lo antes posible. Smith Doyle continuó. En cuanto a los agentes de S.H.I.E.L.D. heridos, quienes necesiten tratamiento deberían recibirlo y se deberían organizar baños de cera. Las pensiones de los agentes fallecidos también deberían pagarse en su totalidad. Steve quiso decir algo, pero finalmente decidió guardar silencio. Sharon Carter asintió. Sí, señor. Smith Doyle continuó. ¿Qué hay de las pérdidas económicas? Sharon Carter guardó silencio unos segundos y luego habló.
Sokovia es un país pequeño de 100.000 kilómetros cuadrados. Si bien Ultron no hizo volar a todo el país, la ciudad central de Sokovia por sí sola abarca 525 kilómetros cuadrados. Basándonos en el coste de construcción de una ciudad de tercer o cuarto nivel como esta, la inversión por kilómetro cuadrado es de aproximadamente 150 millones de dólares. El coste de construcción es de 78.750 millones de dólares, sin incluir el equipo de la fábrica de Sokovia ni los dólares estadounidenses y el oro perdidos en las bóvedas de los bancos. Se estima, de forma conservadora, que los muebles, electrodomésticos, coches y otros artículos adquiridos por el público ascienden a 100.000 millones de dólares. Incluso Tony Stark estaba preocupado por la pérdida de 100.000 millones de dólares. Recordemos que, antes de desarrollar el reactor Ark, su patrimonio neto era de tan solo 12.400 millones de dólares. Tras convertirse en Iron Man, transformarse en una empresa energética y recomprar las acciones de Ovalia, esta solo alcanzó la cifra de 100.000 millones de dólares tras años de funcionamiento. Las pérdidas causadas por Ultron alcanzaron la cifra de 100.000 millones de dólares. Tony se llevó las manos a la frente y dijo: yo creé a Ultron. Asumiré la responsabilidad de las pérdidas de Sokovia. Cuando llegue el momento, contactaré con su gobierno y reconstruiré Sokovia en el sitio original. En ese momento, el sitio de Sokovia era un vasto pozo, desprovisto de edificios. Reconstruir la ciudad sería una inversión sostenida, y para Tony, la presión no sería tan grande como pagar 100.000 millones de dólares en compensación. Al escuchar las palabras de Tony, las miradas de los presentes se volvieron hacia él con más calidez. Muchos habían causado el daño, pero pocos se atrevían a asumir la responsabilidad y las consecuencias. La disposición de Tony a contribuir con una parte significativa de su patrimonio a la reconstrucción de Sokovia fue clave para la cálida recepción. Smith Doyle asintió para sus adentros ante las palabras de Tony. Sabía que, si bien el daño habría sido mayor sin él, sus propias acciones también habían influido. Inmediatamente dijo: reconstruir Sokovia es una buena idea, pero Tony no es el único culpable. Si no le hubiera prestado a Tony el cetro mental, las cosas no habrían llegado tan lejos, dijo Tony. Smith, esto no es tu culpa. Smith Doyle hizo un gesto con la mano y dijo: seré el anfitrión del segundo torneo mundial de artes marciales. El premio para el campeón seguirá siendo un deseo. En cuanto al desastre de Sokovia, pediré un deseo para que Shenron restaure todo allí. Antes de entrar en la sala de reuniones, Bulma le había informado discretamente a Smith Doyle que Dandy había encontrado otro material, además de las gemas del infinito, que podía usarse para crear las esferas del dragón. Esto significaba que Smith Doyle pronto tendría 2 juegos de esferas del dragón. Al escuchar las palabras de Smith Doyle, todos los presentes se sorprendieron. Tony entonces dijo: Smith, úsala para resucitar a los civiles que perecieron esta vez. En cuanto a las pérdidas de la ciudad, que Industrias Stark reconstruya Sokovia. En memoria de Tony, Shenron solo tenía 2 deseos. Uno, el torneo de artes marciales más grande del mundo, aunque tal vez no tuviera ninguna posibilidad de ganar. El otro, entre restaurar la ciudad y restaurar a los muertos, Tony eligió restaurar a los muertos. Smith Doyle no rechazó las palabras de Tony. No sabía cuántos deseos tenía el Shenron de Dandy. Después de todo, Bulma solo le había dicho a Dandy que había encontrado un reemplazo. Desconocía las habilidades de Shenron, la cantidad de deseos que podía conceder, ni si había algún límite para la resurrección de individuos. De acuerdo, hagamos lo que dices. Entonces esta reunión termina aquí. Volvamos a casa. Al día siguiente, todos los canales de televisión y las discusiones en línea giraban en torno a los sucesos en Sokovia. El centro de una ciudad había desaparecido por completo. En la televisión, un reportero, de pie en el lugar de Sokovia, observaba el profundo pozo frente a él e informaba. Aquí ABC News. Ayer, se produjeron ataques robóticos en varias ciudades del mundo. Según información fiable, todos los robots implicados en este incidente han sido eliminados. Esta es la primera vez en la historia que la humanidad se enfrenta a una crisis ómnica. Esto nos recuerda a la famosa película del siglo XX, Terminator. En aquel entonces, fue la inteligencia artificial Skynet la que atacó a la humanidad, incluso viajando a través del tiempo y el espacio para dar caza a la infancia del líder de la resistencia humana. Y ahora, la película se ha hecho realidad. A diferencia de la película, en este mundo tenemos a los Vengadores y a las personas extraordinarias. Esta vez hemos eliminado con éxito esta crisis de inteligencia artificial.
La humanidad ha triunfado. No toda la inteligencia artificial es una amenaza. Baymax sigue cumpliendo con su deber de proteger a su amo y sus propiedades. Y esta tierra bajo mis pies, y el antiguo cráter, es el verdadero campo de batalla del conflicto. Por favor, miren. La cámara cambió, revelando una vista aérea del cráter de Sokovia. Este es el epicentro del conflicto, un cráter enorme de 525 kilómetros de diámetro. El centro de Sokovia, una ciudad relativamente pequeña, ha sido completamente borrado del planeta. Pueden imaginarse lo feroz que fue la batalla. ¿Cuántos sacrificaron para lograr la victoria? Ahora conectándome con nuestra reportera, entrevistando a las víctimas en el lugar de los hechos en Sokovia. La conexión se estableció rápidamente y la escena se alejó, revelando a otra reportera. Soy nuestra reportera, Ina Guerra. Estoy en el sitio de reasentamiento de Sokovia, como pueden ver. La organización benéfica de Tony Stark ha llegado y está ayudando con el reasentamiento de las víctimas. La cámara enfocó rápidamente la atención en la organización benéfica de Tony Stark. La reportera pelirroja, Ina Gra, comenzó su entrevista. Señor, en cuanto a esta crisis, ¿qué opina del surgimiento de la inteligencia artificial? Preguntó el hombre emocionado a la cámara. Todo esto es una conspiración de Hydra. Shield ha anunciado que fue un científico malvado llamado Zola quien lo causó. Estoy muy agradecido con Smith Doyle, el dios del mundo, por liderar a los Vengadores en la eliminación de esta malvada criatura. Y estoy muy agradecido con Baymax, el robot del grupo Cápsula Universal. Gracias a su alerta temprana, mi familia de 3 pudo evacuar pronto, preguntó Ina Guerra. ¿Es gracias a la alerta temprana de Baymax? El hombre asintió. Sí, gracias a la alerta temprana del grupo Cápsula Universal, no solo yo, sino otras familias que compraron robots Baymax pudimos evitar este desastre. Baymax usó su cuerpo para protegernos. Murió junto con un robot. Y no fui la única. Creo que otras familias con robots Baymax han tenido experiencias similares. Si no me cree, pregúntele a otros, preguntó Ina Guerra sorprendida. ¿Está diciendo que en esta crisis ómnica no solo hay inteligencias artificiales malas, sino también buenas? El hombre asintió. Sí, es correcto. Quiero agradecer a Universal Capsule Corporation por producir el robot Baymax, dijo Ina Guerra, de pie frente a la cámara. Creo que todos han visto la entrevista. Pero para verificar la veracidad de esta historia, entrevistemos a otras personas. Pronto, mucha gente reportó haber visto a familias con robots Baymax siendo protegidos por ellos. Algunos incluso sugirieron que, si Tony Stark pagara una compensación, una parte se convertiría en un robot Baymax. El presentador continuó. Durante la crisis ómnica, la inteligencia artificial de Hydra, Zola, lanzó Sokovia al espacio con la intención de estrellarla contra la Tierra. Sin embargo, nuestro dios mortal, Smith Doyle, lideró a los Vengadores y a un grupo de trascendentes para frustrar su plan. Y usando sus poderosas habilidades, destruyó por completo Sokovia, que ya se estaba derrumbando. Aquí, tenemos que agradecerle al señor Smith por salvarnos la vida. Según la inteligencia oficial, si Sokovia se hubiera estrellado, el 80% de la población de la Tierra habría muerto en el impacto. Al otro lado, Smith Doyle regresó a la sede de la Liga de Asesinos. Ahora estaba en el Templo Celestial, frente al Namekiano Dendy. Dendy, ¿cómo va lo de Dragon Ball? Dendy le ofreció un objeto. Una cubierta transparente que contenía una maqueta de un Shenlong terrestre. Está completo y listo para activarse. Mirando la maqueta de Dragon Ball en la mano de Dendy, Smith Doyle le preguntó. ¿Cuántos deseos puede conceder tu Shenlong? ¿Hay algún límite? Dendy respondió. Lo combiné con el Shenlong del señor Smith. Mi Shenlong puede conceder 2 o 3 deseos. A los conocidos que suelen conceder deseos, se les conceden 3. A quienes piden deseos por primera vez, solo 2. En cuanto a los deseos, no hay límite para la cantidad de muertos que puedes resucitar a la vez, y puedes resucitar varias veces. La descripción de Dendy le pareció notablemente similar a la del Shenlong de la Tierra de Dragon Ball Super. ¿Tiene algún inconveniente? Dandy se frotó la cabeza con torpeza y luego habló. Debido a los materiales, hubo un incidente al fabricar el Shenlong. La esfera del dragón no debe usarse con frecuencia. Es mejor digerir la energía negativa dentro de la esfera del dragón dentro de un plazo determinado. Smith Doyle se quedó atónito ante la palabra energía negativa. ¿No significaría eso que nacería un dragón malvado? Ni siquiera el Super Saiyan 4 podría con eso. Dandy, ¿qué materiales usaste para fabricar el Shenlong? Preguntó Dandy.
Usé hueso de dragón y adamantium. La esfera del dragón está hecha de hueso de dragón, y la capa exterior está pulida con adamantium. Smith Doyle se sorprendió un poco al saber que la esfera del dragón se había creado con el hueso de dragón obtenido durante la destrucción de la mano. No esperaba que los restos de un Shenlong se usaran para crear esferas del dragón. Actualmente, los únicos Shenlongs vivos que conocía eran Shoulao de Kunlun y el Shenlong de la aldea del Tarot. Actívala. Necesitaré usar tu esfera del dragón. Smith Doyle no planeaba usar el Shenlong de Dandy con frecuencia, ya que lo consideraba una carta de triunfo para guardar en la sede de la Liga de Asesinos. Dandy inmediatamente colocó sus manos sobre el modelo del dragón, y vio que el modelo del dragón emitía una luz dorada, y luego desapareció de la vista de las dos personas. En ese momento, Bobo se acercó sosteniendo una estera roja con 7 esferas del dragón. Dandy dijo: Señor Smith, estas son las esferas del dragón que fabriqué. Están listas para usar. Al ver que las esferas del dragón que tenía delante eran idénticas a las suyas, Smith Doyle asintió y dijo: Comience a invocar al dragón. Bobo colocó las esferas del dragón en el suelo, dio un paso adelante y cantó: Adelante, dragón. Con estas palabras, las esferas del dragón irradiaron una luz dorada, disparándose hacia el cielo. El cielo, antes despejado, se oscureció, y el rayo de luz dorada que se elevaba hacia el cielo se transformó en un dragón cian. Smith Doyle observó cómo un dragón, sorprendentemente similar al que poseía, apareció en el cielo. Con la aparición de Shenlong, la otra mitad de la Tierra cambió instantáneamente del día a la noche. Sin embargo, los terrícolas, tras haber experimentado esto en innumerables ocasiones, simplemente lo miraron sin prestarle atención. Después de todo, ya habían experimentado invasiones alienígenas 2 veces, así que ¿cómo podía un fenómeno tan parecido a un eclipse solar provocar a gente tan insensible? Todos seguían haciendo lo que tenían que hacer. Sin embargo, quienes conocían los deseos Shenlong, o incluso quienes los habían formulado, comprendían lo que estaba sucediendo. Muchos murmuraron de inmediato: Smith sí va a pedir un deseo Shenlong. Dentro de la Torre de los Vengadores, Tony contemplaba el cielo completamente negro, con el corazón lleno de asombro. Recordemos que, ya fuera la invasión o el posterior incidente de Hydra, Smith Doyle, por insistencia propia, no había usado las esferas del dragón para desear volver a la vida. Sin embargo, el daño causado por este incidente con Ultron fue en realidad menor que los 2 anteriores, simplemente porque Smith Doyle se creía parcialmente responsable de las bajas, una responsabilidad que Tony consideraba inverosímil. En realidad, Tony no tenía ni idea de cuánto había permitido Smith Doyle que Ultron llegara a ese punto. Steve Rogers contemplaba el cielo que se oscurecía, aturdido. Había pensado que Smith Doyle no usaría las esferas del dragón hasta el segundo torneo de artes marciales Tenka, como muy pronto. Entonces, 2 personas vinieron a la mente de Steve: su difunta amada, Peggy Carter, y el difunto Bucky. Bajo las reformas de Smith Doyle, Shield había implementado un sistema de méritos. Bajo la autoridad de ciertos agentes de alto rango, si completaban cierto nivel de misión, podían solicitar una inyección de suero del supersoldado. Si su mérito alcanzaba cierto nivel, ¿sería suficiente para que pudiera pedir un deseo? En cuanto al torneo de artes marciales Tenka, seguiría participando, aunque no hubiera esperanza. Dentro de la base de SWORD en el espacio exterior, Nick Fury observaba cómo la Tierra se hundía en la oscuridad desde su nave espacial. Ya sabía que Smith Doyle se había enfrentado a Ultron. Parece que no puedes evitar empezar a usar las esferas del dragón. Es buena señal. Carol, te estás recuperando sorprendentemente tarde. Los Eternos estacionados en Nueva York miraban por la ventana el cielo oscuro. King dijo: Las esferas del dragón son muy útiles. Pero no se usaron durante la última invasión, ¿cree? ¿Por qué se usan durante esta crisis ómnica? Por lo que he oído, las bajas no son tan numerosas esta vez, ¿verdad? No serán pérdidas económicas, ¿verdad? Circe negó con la cabeza. ¿Quién puede adivinar qué está pensando Smith Doyle? Pero con las esferas del dragón, la humanidad no se extinguirá. Creo que eventualmente abandonaremos la Tierra y nos aventuraremos en el universo. ¿La humanidad ya no necesita nuestra protección?, preguntó el espíritu del agua con curiosidad. ¿Volveremos a Olimpia? Icaris, sabiendo la verdad, permaneció en silencio, mirando al cielo. Ajak dijo: Sí, todos eventualmente regresaremos a casa. Odín de Noruega miró al cielo y negó con la cabeza, sin decir nada más. Había dejado atrás las esferas del dragón y disfrutaba del resto del día. Para él, la muerte no era el fin.
Era simplemente una transferencia del universo presente al exclusivo Valhalla de Asgard, donde su gente lo esperaba. Templo de los dioses celestiales. Una voz fría emanó de la boca de Shenron. Humano que me invocaste, dime tu deseo. Te concederé cualquier deseo, pero solo 3. Debido a la presencia de Dandy, la primera invocación de Shenron aún tenía 3 deseos por cumplir. Dandy miró a Smith Doyle. Smith Doyle habló. Shenron, necesito resucitar a todos los humanos que murieron en el incidente de Ultron. Al escuchar el deseo de Smith Doyle, los ojos de Shenron se enrojecieron. Tu deseo es simple y ha sido concedido. En el segundo siguiente, todos los humanos asesinados por Ultron resucitaron. Esto incluía no solo a los que murieron en Sokovia, sino también a los que Ultron mató mientras saqueaba equipo y materiales. La voz del dragón resonó de nuevo. Di tus 2 próximos deseos. Si no tienes más, me voy. Pensando en los efectos secundarios del dragón Dandy, Smith Doyle le negó con la cabeza y dijo. No tengo otros deseos. El dragón dijo. Adiós. Al instante siguiente, su cuerpo se transformó en 7 esferas de dragón, listas para volar a diferentes partes del mundo. Dandy extendió la mano, pero las esferas de dragón, que estaban a punto de volar, no se fueron. En cambio, aterrizaron en el templo y se transformaron en 7 piedras. Smith Doyle le preguntó entonces. Dandy, mira este deseo. ¿Cuánta energía negativa se ha acumulado? ¿Cuánto tiempo tardará en purificarse? Dandy examinó inmediatamente la energía negativa dentro de las esferas de dragón y dijo. Al menos 10 años. Si usas las esferas de dragón durante este tiempo, la acumulación de energía negativa se intensificará. Al oír esta respuesta, Smith Doyle supo que las esferas de dragón de Dandy debían dejarse sin usar durante los próximos días. De lo contrario, si el dragón malvado escapara y liberara a los malvados dragones estelares 1-7, no podría detenerlo ahora. Guarda la esfera del dragón. Úsala con precaución, o incluso evítala si es posible. Dandy asintió y preguntó con duda. Señor Smith, ¿su esfera del dragón no absorbe energía negativa? Smith Doyle le negó con la cabeza y dijo. Mi esfera del dragón no tiene ese inconveniente. No absorbe energía negativa. Dandy asintió y dijo. Tendré que investigar más para intentar evitar este problema. Smith Doyle no se hacía ilusiones con la idea de Dandy, pero aún así no lo desanimó. En cambio, lo animó. Sigue adelante, quizá encuentres la manera. Sokovia. Cuando los resucitados aparecieron de la nada sobre las ruinas de Sokovia, todos se quedaron atónitos por un momento, y luego estallaron en vítores interminables. Dios mío, todos han resucitado. Esto es increíble. Un regalo de Dios. Ha llegado el día de la resurrección. Sharon Carter de Shield también recibió el mensaje. Dado que todos los agentes de Shield asesinados por Ultron habían resucitado, el proceso de aprobación de la compensación, que ya estaba en marcha, se detuvo naturalmente. Sin embargo, Shield aún concedía algún mérito a estos agentes que habían resucitado tras su muerte. Sin embargo, en algunos casos, la posibilidad de resurrección no siempre estaba disponible, lo que sirvió de advertencia a todos los agentes de Shield para que actuaran estratégicamente, sin precipitarse imprudentemente y sin tomarse la vida a la ligera. Después de todo, no había garantía de resurrección, pero también les dio a muchos agentes una pista psicológica. Lucha cuando sea necesario, y con suerte, existe la posibilidad de resurrección. Sin embargo, estas 2 opciones dependían del propio juicio de la gente sobre la situación. Tony pronto supo por Jarvis que los civiles sacrificados habían resucitado, lo que le alivió y alivió su culpa. Después de todo, nadie había muerto, lo cual era una ocasión feliz para todos. Solo quedaba reconstruir Sokovia. El tiempo voló, y un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Con todos los muertos resucitados y Tony Stark soportando la peor parte de las pérdidas e iniciando la construcción de la nueva ciudad, Sokovia había desaparecido de la conciencia pública. La noticia más candente ahora era la exposición organizada por la corporación Cápsula Universal. El Teatro Chino de Los Ángeles fue alquilado por Universal Capsule Corporation durante una semana para esta exposición. Esta no solo se realizó para el lanzamiento de nuevos productos de Universal Capsule Corporation. También se invitó a muchas otras empresas, como Tony's Stark Industries, PIM Technologies, Rand Enterprises, Banca Industrial, DIN Energy Oxe Group. Universal Capsule Group, un gigantesco conglomerado tecnológico con productos de vanguardia, ahora atrae la atención de los medios con cada una de sus acciones.
En esta ocasión, una gran cantidad de periodistas se reunió en el exterior de la exposición. Gracias a la adopción del formato de exposición, los requisitos para los periodistas fueron menos estrictos que en años anteriores. Cualquier persona que adquiriera una entrada podía acceder a la exposición, en lugar de ser un evento solo por invitación como en años anteriores. Sin embargo, el proceso de revisión fue flexible y una gran cantidad de periodistas se reunieron tanto dentro como fuera del recinto. Mientras tanto, los periodistas entrevistaban con entusiasmo a los invitados. Al ver a Tony, que había llegado con Pepper Potts, se llenaron de alegría y lo rodearon de inmediato. Tony Stark es un visitante frecuente. Asiste a cada lanzamiento de nuevo producto de Universal Capsule Group. ¿Participará Stark Industries en la exposición de Universal Capsule Group esta vez? Tony miró a Pepper Potts y dijo con una sonrisa. Nuestra directora ejecutiva responderá a esta pregunta. Pepper Potts añadió. Como socio estratégico de Universal Capsule Group, Stark Industries ha participado en esta exposición con sus propios productos, que se exhibirán más adelante. En ese momento, un periodista preguntó. Señor Stark, he oído que invirtió todas las ganancias de Stark Industries durante varios años en la construcción de la nueva ciudad de Sokovia. Esto provocará la quiebra de la empresa, y el precio de las acciones ha caído un 15% por ello. Pepper Potts respondió directamente. Las fluctuaciones en el precio de las acciones son normales. Stark Industries tiene un flujo de caja saludable, y la construcción de la nueva ciudad de Sokovia no lo afectará. Tony también añadió. Esta es una responsabilidad que debe asumir un superhéroe. No puedo permitir que la gente de Sokovia pierda sus hogares y propiedades. Sin embargo, el reportero no estaba satisfecho y quería obtener más noticias explosivas. Tony Stark frunció el ceño ante las preguntas cada vez más escandalosas. Pepper Potts y Happy se colocaron frente a los reporteros. Tony Stark no acepta entrevistas en este momento. Con la ayuda de Happy y Pepper Potts, Tony se abrió paso entre los reporteros y entró al recinto. Los reporteros que habían entrado en el perímetro del recinto no lo siguieron, sino que entrevistaron a otros invitados. Una vez dentro, Tony notó varios rostros familiares entre los asistentes, incluyendo al coronel Rhodes de Desarrollo de Armas de la Fuerza Aérea, al agente Coulson de Shield, al agente Ike de Shield, al secretario de Estado Ross, a los directores de adquisición de armas de la CIA y el FBI, e incluso a personal de departamentos de adquisición de armas extranjeros. En ese momento, un grupo de robots Baymax bailaba en el escenario con una mirada ridícula. Al ver esta escena, Tony bromeó. Todavía extraño la exposición que organicé. Quienes bailaban con pasión eran chicas guapas, no robots. Aunque Baymax también es muy mono. Coulson, sentado a su lado, dijo con una sonrisa. Yo también la extraño un poco. Pepper Potts fulminó con la mirada a Tony, quien se encogió de hombros, sin importarle. Decía la verdad. Coulson, esta es la empresa de tu director. ¿Por qué estás aquí para obtener información? Coulson respondió. El grupo Cápsula Universal es la empresa del director, pero no es una empresa de Shield. He oído que esta vez hay nuevos productos en el mercado. Claro, tengo que venir a averiguarlo. Quizás pronto podamos reemplazar a Shield con un lote de equipo nuevo. En ese momento, el secretario de Estado Ross estaba acompañado por su hija Betty. Cuando Betty vio venir a Tony Stark, también se acercó. Tras acercarse, preguntó. Tony, ¿no hay noticias de Banner? Al ver que era Betty, la novia de Banner, quien preguntaba, Tony negó con la cabeza y dijo. No sabemos a dónde fue Hulk en su caza, pero de una cosa estamos seguros. Con Hulk a su lado, Banner no correrá ningún peligro. Betty dijo abatida. Ha pasado un mes y aún no hay noticias de Banner. Si no supiera la fuerza de Hulk, habría pensado que lo habían sacrificado. Tony se quejó. Sería más sencillo si lo hubieran sacrificado. Al fin y al cabo, todos los que murieron en el incidente de Sokovia resucitaron, ¿no? Betty comprendió que Tony intentaba asegurarle que Banner estaba bien. Betty dijo con impotencia. Quizás aparezca solo algún día. Tony dijo. Quizás te esté preparando una sorpresa. El doctor Hank Pym, su hija Hope y su alumno Darren también llegaron a la exposición. Echó un vistazo a su ubicación y se acercó. Padre, no esperaba que viniera a la exposición. Pensé que había renunciado a la empresa. Maestro, el mundo está cambiando y debemos aceptarlo. Hank había sido expulsado de Pym Technologies por su hija y sus alumnos. Si bien seguía siendo fundador y accionista, ya no ocupaba ningún cargo importante.
Hank Pym pensó en Howard Stark, a quien había conocido recientemente, y dijo: necesitamos comprender el nuevo mundo, y el grupo Cápsula Universal es un objetivo clave. Hank Pym le había preguntado específicamente sobre la resurrección de Howard. No lo hizo por sí mismo, sino por su esposa, a quien se daba por muerta. Su reciente investigación, con 2 resurrecciones consecutivas a gran escala, convenció a Hank Pym de que alguien en este mundo realmente poseía los medios para resucitar a los muertos. Además, Howard insinuó algo, y Hank Pym se enteró de que la clave para la resurrección era ganar el torneo mundial de artes marciales del grupo Universal Capsule. Entonces, todos los problemas se resolverían. Esta situación impulsó a Hank Pym a acudir a la exposición con la esperanza de conocer de cerca a Omni Capsule Corporation. Darren intervino. Maestro, la empresa necesita su apoyo. Ya no hay necesidad de ocultar esa tecnología. Omni Capsule Corporation ya ha desarrollado una pistola reductora, muy similar a la nuestra. Hank Pym negó con la cabeza. Darren, me malinterpretaste. No tengo ninguna tecnología. Eres el dueño de la empresa. Si hay alguna tecnología, ¿no la tienes? Al ver que Hank Pym seguía reacio a ceder, Darren negó con la cabeza y no dijo nada más. Tras ver la pistola reductora de Omni Capsule Corporation, Darren había logrado nuevos avances en su investigación y desarrollo. Presentaría su tecnología en la exposición y atraería inversiones para comercializar la investigación. Ope no se unió a Darren para confrontar a su padre. Antes de llegar, Ope y Hank conversaron. El tema de conversación era nada menos que el resucitado Howard Stark. En casa, Hank Pym reprodujo el vídeo de la visita de Howard y dijo: hija, veo esperanza para resucitar a tu madre, Janet. Ope, mirando la figura en la cámara de vigilancia, exclamó con incredulidad: Howard, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Ha resucitado? Hank Pym asintió. Sí, ha resucitado. Hasta ahora, ha habido 2 resurrecciones a gran escala, así que otro Howard no me sorprende. Ahora quiero resucitar a tu madre, Janet. Al oír a Hank Pym mencionar a su madre, Ope se quedó atónita. Tenía una mala relación con su padre, Hank Pym, e incluso lo había echado de la empresa, principalmente porque sentía que le ocultaba algo sobre la desaparición y muerte de su madre. En cuanto a la llamada tecnología de Ant-Man, Ope no estaba particularmente fascinada, aunque la había visto de niña. ¿Qué tenemos que hacer? Dijo Hank Pym. Aprender sobre el torneo de artes marciales número 1 del mundo, pero primero podemos averiguar quiénes son los organizadores, la Corporación Cápsula Universal. Gracias a esta conversación, Hank Pym y sus 3 compañeros llegaron a la exposición. Tony se sorprendió al ver al Dr. Hank Pym. Gracias a la resurrección de sus padres, Tony ya no desconocía por completo a Hank Pym. También sabía un par de cosas sobre el ex superhéroe Ant-Man. Sin embargo, también sabía que Hank se había quitado el traje de Ant-Man debido a la muerte de su esposa durante una misión y no se lo había vuelto a poner desde entonces. Era un científico que incluso su padre reconocía. Pepper Potts preguntó con curiosidad. ¿Quién está aquí? Tony se giró y dijo con una sonrisa. El Dr. Hank Pym. Pepper Potts se sorprendió. ¿Tecnologías Pym? Escuché que lo echaron de su propia compañía como fundador, lo que causó un gran revuelo. Tony asintió. Eso fue un gran revuelo. En ese momento, Smith Doyle y Fox entraron y ocuparon el asiento vacío junto a Tony. Tony preguntó confundido. Oye, hombre, ¿qué evento tan importante hoy y no vas a subir al escenario? Smith Doyle sonrió y negó con la cabeza. Déjalo en manos de Bulma. Creo que ella puede con ello. Tony asintió. Tiene sentido, igual que le entregué la compañía a Pepper Potts. Al terminar el baile de Baymax, Bulma apareció en el centro del escenario. Como científica jefa de la Corporación Cápsula Universal, su aparición provocó vítores de inmediato. En ese momento, la pantalla detrás de Bulma mostraba la pantalla grande de la Corporación Cápsula Universal. Bulma dijo: Estoy muy contenta de que la Corporación Cápsula Universal haya celebrado su primera exposición desde su fundación. Recuerdo que la última exposición en la que participé fue presentada por el señor Tony Stark. Las luces iluminaron a Tony Stark, quien saludó a la multitud con una sonrisa. Bulma continuó. En los últimos años, el mundo ha cambiado drásticamente. Parece que desde 2008, el mundo ha entrado en un año extraordinario. Superhumanos, superhéroes, supervillanos y extraterrestres surgen uno tras otro, y la Tierra también se enfrenta a numerosos desafíos. Y hoy, para que todos puedan afrontar mejor los problemas cada vez más graves, Universal Capsule Group ha decidido celebrar esta exposición.
Por un lado, para que los productos de Universal Capsule Group lleguen a miles de hogares y ayuden a más personas. Por otro lado, también para invitar a un gran número de empresas de alta tecnología a promocionar sus productos para lograr una tecnología que cambie la vida y que sirva a la vida. Al terminar su discurso, todos los presentes aplaudieron efusivamente. Tras cesar los aplausos, Bulma continuó. Esta vez, no solo traemos mejoras de producto, sino también novedades. Primero hablemos de las mejoras de producto. El producto estrella de Universal Capsule Group, el comprobador de poder de combate, apareció en la pantalla detrás de él. Comprobador de poder de combate versión 3.0. Esta vez, hemos dividido el comprobador de poder de combate en una versión estándar con un poder de combate máximo de 5000, una versión plus con un poder de combate máximo de 10.000 y una versión pro con un poder de combate máximo de 20.000. Estas tres versiones del probador de poder de combate han mejorado sus capacidades originales de comunicación global para incluir la comunicación intergaláctica. Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Asgard y usar un probador de poder de combate, descubrirán que pueden comunicarse sin problemas con la Tierra. Claro que no es solo para Asgard. ¿Esta función se incluirá en futuros productos?, preguntó Tony con cierta sorpresa. ¿Es tan poderosa la comunicación intergaláctica?, asintió Smith Doyle. Sí, todavía no he probado los límites. Pero cuando viajamos a otros planetas, pudimos comunicarnos sin problemas con la Tierra. Fue en Ego donde Smith Doyle descubrió las excepcionalmente poderosas capacidades de comunicación del probador de poder de combate. Además de las capacidades de comunicación, el público sentía curiosidad por el poder de combate inicial de 5000. ¿De verdad la gente común necesita un probador de poder de combate tan poderoso? Recuerden, la certificación actual para los trascendentes todavía requiere alcanzar los 10 puntos. Muchos trascendentes rondan los 50 puntos. ¿Es realmente útil este límite superior de 5000 a 20.000 de poder de combate? El espectador promedio pensó que el límite era un poco alto, pero Tony, curioso, preguntó. ¿Tienen una edición especial? El límite de detección de 20.000 de poder es un poco bajo, ¿verdad? Claramente, para Tony, trabajando en primera línea, el límite de detección de 20.000 de poder ni siquiera era suficiente. Smith Doyle comprendió la situación. El último dispositivo de detección de poder en el laboratorio de Bulma tenía un límite de detección de 200.000 de poder. Debido a las limitaciones de material, Bulma no había desarrollado un dispositivo de detección de poder de mayor nivel. Smith Doyle negó con la cabeza y dijo: no hay edición especial. El de 20.000 de poder es la edición especial. En ese momento, la gente común y los ricos estaban más preocupados por las capacidades de comunicación interestelar y si los futuros productos lanzados por la Corporación Cápsula Universal implicarían viajes interestelares. Sin embargo, el personal de departamentos especializados como Shield y SWORD estaban más preocupados por el límite de detección. Después de todo, al enfrentarse a amenazas alienígenas, querían comprender directamente la fuerza del enemigo. Tras la introducción del medidor de poder de combate, Bulma continuó. La segunda mejora, el robot Baymax. Baymax 2.0. Esta versión añade un modo defensivo al Baymax original. Gracias a los comentarios de los usuarios, los robots Baymax han aumentado sus capacidades de combate. Por favor, miren la pantalla grande. En la pantalla grande, dos robots Baymax se transformaron en maestros de artes marciales y comenzaron a entrenar. El intercambio fue emocionante. Bulma explicó. Los robots Baymax han añadido un módulo de combate y una amplia gama de técnicas de lucha, como kickboxing, muay thai, taekwondo y artes marciales todai. Esto les da a los robots Baymax cierta capacidad de contraataque, además de su capacidad para proteger a sus familiares. Sin embargo, el código central aún contiene instrucciones de no dañar a los humanos, por lo que las capacidades de combate de los robots Baymax se limitan a robots y vida alienígena no humana. No se preocupen por los robots Baymax atacando a los humanos. La presentación de Bulma iluminó los ojos de los ricos presentes. Un robot Baymax con capacidades de combate. ¡Qué gran cosa! Seguridad. Gracias al incidente de Ultron, la fiabilidad de Baymax ha quedado demostrada. Añadir capacidades de combate sería una mejora significativa. Tras 2 invasiones consecutivas, la amenaza alienígena ha hecho imposible ignorarla. Aunque no pueden atacar a los humanos, sí pueden combatir contra alienígenas.
Aunque el requisito es que los alienígenas no sean humanos, esto no supone un problema para los ricos, lo que mejora aún más la seguridad. Mientras tanto, algunos consideran el combate robótico. Aunque no pueden atacar a los humanos, sí pueden atacar a los robots. ¿Es posible comprar dos robots Baymax y organizar una competición de lucha robótica? Tony abrió la boca, pero al final no dijo nada. A Hank Pym no le interesaba ninguno de los dos productos. En su opinión, ninguno era tan valioso como sus propias partículas Pym. De hecho, Bulma tenía una versión de Baymax en vibranio en su laboratorio. Usando la energía del vibranium, incluso podía crear un escudo de energía para proteger a su dueño. Sin embargo, debido al precio del vibranium, Bulma no lo había lanzado. Después de todo, es demasiado caro de fabricar. Pocos, excepto los ricos de Tony, podían permitírselo. Y Tony, por su parte, no necesitaba un Baymax de vibranium para protegerse. La exposición aún se está transmitiendo en vivo, y muchos ausentes la siguen por televisión y redes informáticas. Muchas familias con robots Baymax se apoyaron en los brazos de Baymax y vieron la transmisión en vivo. Al ver la presentación del nuevo Baymax, preguntaron: Baymax, no quiero reemplazarte, pero quiero que tengas nuevas habilidades. ¿Qué debo hacer? En ese momento, Bulma en la televisión dijo: en cuanto a la actualización de los robots Baymax, tenemos dos opciones. Una es llevar tu robot Baymax original a la tienda insignia de Universal Capsule para actualizaciones de módulos. Solo cuesta una pequeña cantidad de dinero, y tu robot Baymax original tendrá capacidades de combate. La otra opción es llevar tu robot Baymax original a la tienda insignia de Universal Capsule Group y transferir sus datos al cuerpo del nuevo. Comparando ambos, el nuevo robot Baymax cuenta con materiales mejorados para las necesidades de combate, y su capacidad de combate es mayor. El modelo anterior es principalmente para el cuidado, y su efectividad en combate es relativamente menor tras el módulo de combate mejorado. En cuanto a la elección, la decisión queda en manos del usuario. Al escuchar la decisión tan humana de Bulma, todos, tanto ahora como frente al televisor, aplaudieron. Muchos exclamaron: esto es genial. Todavía tengo mi propio Baymax, pero con habilidades mejoradas. Como Baymax se ha convertido en un miembro más de la familia, muchos le han puesto nombres diferentes a sus Baymax, incluso cambiando su pintura para que se vean únicos. La solución de Bulma entusiasma a todos. Su Baymax sigue siendo el mismo Baymax. Para las familias con recursos limitados y sin dinero extra para comprar otro robot Baymax, la opción es mejorar los módulos. Para quienes tienen más recursos y un fuerte apego a sus robots Baymax, es preferible mejorar el cuerpo. En cuanto a los ricos, no es gran cosa. Simplemente compran algunos robots Baymax nuevos. Coulson sonrió y dijo: ¡qué solución tan humana! Tony, mirando al robot Baymax en la pantalla, pensó en su propia creación, Ultron. Si todo hubiera ido bien, ¿cuán diferente sería el mundo? Es digno de ser el grupo Cápsula Universal. Todo se basa en servir a la gente. A diferencia de otros capitalistas, para lanzar nuevos teléfonos móviles, el sistema mejorado hace que los antiguos tengan más retraso. Bulma no escuchó los elogios desde fuera del recinto, pero continuó. Además de estos dos productos mejorados, las siguientes son algunas mejoras para la cápsula universal. En el área de la cápsula universal, el principal cambio es la adición de más productos que se pueden encapsular. Desde pequeños helicópteros hasta grandes aviones de pasajeros, desde automóviles hasta motocicletas hasta deportivos de levitación magnética, y desde veleros hasta lanchas rápidas. Darren, del público, preguntó con curiosidad: Maestro, ¿cree que esta cápsula universal implica tecnología de encogimiento? Encoger el producto, colocarlo en la cápsula y luego restaurarlo a su tamaño original al usarlo. Hank Pym reflexionó un momento y dijo: no es imposible, pero también podrían ser otras tecnologías espaciales. Pero la tecnología de encogimiento puede lograr el mismo resultado. Darren asintió pensativo. De esta manera, no solo el traje avispa puede generar ingresos, sino que también encoger objetos es una forma de generarlos. Tras presentar brevemente la cápsula universal, Bulma continuó: estas son las mejoras de 3 productos. A continuación, los nuevos productos del grupo Cápsula Universal. El primer producto nuevo es una nave espacial. 2 naves espaciales aparecieron en la pantalla. Una era una nave espacial pequeña y esférica que, según la pantalla, solo podía acomodar a una persona. La otra era una nave espacial grande con capacidad para varias personas. Tenemos 2 modelos de naves espaciales.
Una es una nave espacial individual, perfecta para viajes espaciales en solitario y disfrutar de los hermosos paisajes del universo. La otra es una nave espacial grande, con capacidad para hasta 10 personas. Ambos tipos de naves espaciales utilizan motores de hipervelocidad, capaces de viajar a velocidades extremadamente altas. Por ejemplo, la pequeña nave espacial individual puede viajar de la Tierra a Asgard en solo 6 días. Y la pequeña nave espacial está equipada con una cápsula de hibernación integrada. Se puede activar al entrar en el espacio y se ofrecerá un servicio de despertador al llegar. Todos los presentes exclamaron asombrados ante la presentación de Bulma. Increíble. Incluso se han construido naves espaciales. Tony miró la pequeña nave, reflexionó un momento y luego preguntó. Recuerdo que trajiste una a la Tierra. ¿Qué tal? Smith sonrió y dijo. Muy conveniente. Pude llegar a mi destino en una noche. Ross, al ver la nave espacial, pensó de inmediato en desarrollar los planetas circundantes. Ya fuera la Luna u otros planetas del sistema solar, eran ricos en recursos. Con la velocidad de las naves espaciales, desarrollar otros planetas ya no sería un sueño. Los empleos creados y el aumento de la producción serían armas poderosas en su candidatura a la presidencia. Bulma, en el escenario, continuó. El señor Smith Doyle es la primera persona en usar una nave espacial para viajar por el espacio, y el viaje fue completamente seguro. Además, quienes deseen viajar a Asgard pueden solicitar una visa y luego viajar en nave espacial. Dado que las naves espaciales son caras e inasequibles para la gente común, hemos lanzado rutas especiales con naves espaciales de gran tamaño. Estas incluyen viajes espaciales lunares, viajes de ida y vuelta a Asgard y viajes espaciales a los 8 planetas del sistema solar. Estén atentos para la fecha de lanzamiento. Los ricos presentes estaban sumamente entusiasmados con la nave espacial de Bulma, y los países que se enteraron de ella a través de la transmisión en vivo decidieron realizar pedidos de inmediato. Las naves espaciales superlumínicas harán que el sistema solar ya no esté tan lejos, haciéndolo tan conveniente como viajar al extranjero. Los recursos de otros planetas en el espacio son de suma importancia para todos los países. Antes de poder enviar humanos allí, los países habían estado constantemente planeando y desarrollando soluciones. Ahora que tenían la oportunidad, querían tomar la iniciativa. La línea de atención al cliente de Universal Capsule Group se llenó de llamadas. Nick Fury de SWORD negó con la cabeza al ver la nave espacial. Había liderado los esfuerzos para establecer relaciones amistosas con Asgard durante su etapa como director de SHIELD, pero Smith Doyle no había desplegado la nave espacial. Ahora que Smith Doyle estaba al mando, la nave espacial sí se había desplegado. Incluso viajar a Asgard ya no era solo una fantasía. Incluso el término desconocido visa asgardiana había aparecido. Incluso Tony, con interés, dijo. Asgard, Pepper, deberíamos ir a visitarla algún día. Claramente, incluso un hombre tan rico como Tony tenía interés en viajar al espacio y visitar Asgard. Sin embargo, a muchos espectadores les impactó la idea de que los terrícolas finalmente pudieran abandonar la Tierra. En el escenario, las presentaciones de Bulma continuaron. ¿Crees que este es el final? No, hay otra nueva tecnología que se implementará globalmente. Algunos pueden saber qué es, pero muchos aún no han oído hablar de ella. Baño de cera. El grupo Universal Capsule ha decidido lanzar un producto médico llamado baño de cera. La función principal del baño de cera es tratar lesiones no mortales como fracturas, heridas penetrantes, heridas de bala y laceraciones. Los baños de cera solían tardar un mes o incluso 100 días en recuperarse, pero ahora pueden recuperarse y desplazarse con normalidad en tan solo una noche. El despliegue completo de los baños de cera, que se extiende más allá de la Liga y la Hermandad, se debe principalmente a la aparición de la cuna de vida del Dr. Zhao y a las cámaras de tratamiento más efectivas de la Liga. La promoción global de los baños de cera de bajo costo no solo ayudará a recuperar fondos rápidamente, sino que también brindará un mejor servicio a todos, protegiéndolos de las consecuencias de fracturas, heridas penetrantes y otras lesiones. Con esto concluye el lanzamiento del nuevo producto de Universal Capsule Group. Ahora, el escenario está abierto para todos ustedes. Durante el próximo mes, empresas de todo el mundo nos visitarán para presentar sus productos. Gracias. Dijo Bulma, bajando del escenario entre los aplausos del público. Al finalizar el primer día de la exposición, Universal Capsule Group actualizó 3 productos y lanzó 2 nuevos. El mundo entero hablaba de Universal Capsule Group.
Ya fueran los cambios en el robot Baymax, el medidor de efectividad en combate que podía conectarse a naves espaciales o el baño de cera, un potente producto curativo para la recuperación de lesiones, todos se convirtieron inmediatamente en tendencia. En cuanto al grupo Universal Capsule, las llamadas de atención al cliente eran constantes y la empresa se veía inundada de visitantes. Los pedidos de naves espaciales se acumularon durante 3 años, con una capacidad de producción completamente incapaz de satisfacer la demanda. Prácticamente todas las naciones soberanas del mundo que podían permitírselas hicieron pedidos de naves espaciales. Aquellas con los recursos para comprar varias, y aquellas sin ellos, para comprar solo una. La exploración extraterrestre se convirtió en una prioridad absoluta para todo el planeta, y las Naciones Unidas modificaron inmediatamente sus leyes, eliminando la obligación de reclamar la propiedad de territorios y planetas alienígenas como el primero en aterrizar y descubrirlos. Sin embargo, esto no disuadió a las naciones de explorar el sistema solar circundante. Después de todo, todas las naciones sabían que incluso los planetas inhabitables no eran aptos para la habitación humana. Además de los pedidos de diversos países e instituciones, algunas personas ultrarricas también hicieron pedidos de naves espaciales. Incluso Banca Industrial recibió numerosas solicitudes de colaboración, no para producir máquinas de guerra, sino para fabricar robots industriales, como robots de exploración y minería, diseñados para explotar recursos. La noticia de la exposición causó sensación mundial, y también se supo del segundo Tenka Budokai. Un mes después, al día siguiente de la exposición, se celebraría el segundo Tenka Budokai. Esta vez, el recinto se trasladaría del centro de Nueva York a la isla donde se había librado previamente la batalla de Dragon Ball. Esa isla se llamaría Isla Budokai. Esto se debió principalmente a la fuerza de los competidores, lo que hacía que un recinto neoyorquino no fuera adecuado. Además, la capacidad de espectadores de un solo estadio probablemente sería mucho mayor que la de una sola isla. Al día siguiente, en la exposición, Smith Doyle y Bulma se sentaron abajo, observando al presentador. Quien presentaba el producto era nada menos que Darren, director ejecutivo de PIM Technologies. Bulma preguntó con curiosidad: ¿Es esta empresa especial? Es raro que te interese una empresa que no sea la tuya. Smith Doyle asintió y dijo: Hank Pym es un científico muy influyente, sobre todo en su investigación. Echemos un vistazo juntos. En ese momento, Darren Krauss, director ejecutivo de PIM Technology y alumno de Hank Pym, subió al escenario, extendió la mano y dijo con una sonrisa: Muchas gracias por la exposición organizada por Universal Capsule Group, que me dio la oportunidad de presentar mis productos al mundo. Bienvenidos a ambos. PIM Technology se compromete a cambiar el mundo. Aunque todavía hay una gran diferencia con Universal Capsule Group, creo que sorprenderá a todos. En ese momento, Hank Pym miró a su hija y bromeó: ¿Crees que está haciendo lo correcto? Ope miró a su padre y negó con la cabeza. No lo sé. Pero ahora es el director ejecutivo y quiero ver hasta dónde puede llevar la empresa. Después de todo, Darren es tu alumno. Hank Pym miró a Darren en el escenario y dijo: La cápsula universal lo ha inspirado. Espero que no se desvíe. Ope sonrió y añadió: Supongo que solo podemos esperar con ilusión lo que viene, anunció Darren Krauss desde el escenario. Antes de empezar, me gustaría presentarles a una persona muy especial. El fundador de esta empresa y mi mentor. El Dr. Hank Pym. Al ver la foto de Hank Pym aparecer en la pantalla gigante, el público estalló en aplausos, mientras que Hank Pym, observando desde el público, permaneció en silencio. Darren Krauss sonrió, miró a Hank Pym y continuó: Cuando tomé las riendas de esta empresa, de manos del Dr. Pym, empecé a estudiar una partícula que, al aumentar su densidad e intensidad, altera la distancia entre los átomos. No me explico por qué una investigación tan revolucionaria ha caído en el olvido. Pero imaginen un soldado del tamaño de un insecto. Mientras hablaba, Darren Krauss presionó el control remoto y un videoclip de Shield se reprodujo en la pantalla gigante ante todos. El vídeo mostraba a soldados en el campo de batalla siendo atacados inexplicablemente. Mientras se reproducía el vídeo, Darren Krauss explicó: Un arma secreta definitiva. En el vídeo, una figura no más grande que un insecto asolaba el campo de batalla, abrumando a todos los enemigos. Tanques y fortalezas de ametralladoras eran fácilmente penetrados. Un hombre hormiga, Darren Krauss señaló a Hank Pym y dijo: Así te llamaban entonces. ¿Verdad, Hank? Todos los presentes quedaron atónitos con el vídeo. ¿Otro ex superhéroe? Bulma se sorprendió un poco y dijo: ¿No es similar a mi pistola reductora?
Smith Doyle asintió y dijo. Sí, es algo similar, pero hay diferencias. Este tipo de encogimiento no cambia la fuerza de una persona. Imagina que tu fuerza se concentra en un puño del tamaño de la punta de una aguja. La penetración y el poder de golpe mejorarán enormemente. Darren Krauss continuó en el escenario. Antes de que aparecieran personas extraordinarias, siempre pensé que era propaganda, una historia impactante y una tontería inventada para asustar a la Unión Soviética. Pero hoy sé que es verdad. Todo lo imposible es posible. Hank, ¿puedes decirles a los invitados cómo me respondes cada vez que te pregunto? ¿Es Ant-Man real? Hank Pym miró el micrófono que le había entregado el personal, miró a todos y dijo con una sonrisa. Ant-Man es solo una leyenda. Darren Krauss también repitió. Así es. ¿Cómo puede ser real algo tan mágico? Sin embargo, no todos creen que sea falso. Al fin y al cabo, las habilidades de las personas extraordinarias son infinitas, y quizá esto también sea cierto. Pero para Howard, que veía todo esto por televisión, Ant-Man era real. Había vivido la existencia de Ant-Man y presenciado la furiosa renuncia de Hank Pym a Shield. Darren Krauss continuó. Las legendarias historias de los Beyonders me han inspirado. Y con los avances en la investigación, ahora he podido encoger materia inerte. En la pantalla a sus espaldas, se proyectaban imágenes de Pym Technology encogiendo con éxito objetos inanimados, como sillas, motores y ordenadores. Darren Krauss continuó. Me pregunto si es posible encoger a una persona. ¿Se puede hacer? Vaya, esto ya no es solo una leyenda. Darren Krauss pulsó un interruptor y el vídeo en la pantalla a sus espaldas cambió de nuevo. Estimados invitados, es un honor para mí presentarles el traje de la avispa, conocido como el Terminator de guerra. Entonces, dentro de un dispositivo similar a una lupa, se exhibió ante la multitud un traje del tamaño de un insecto. Al ver el traje de avispa, las expresiones de Orpe y Hank Pym se tornaron solemnes. Smith Doyle observó el traje avispa y no pensó en su poder. En cambio, le preocupaba el virus cuántico. Había creado a Ultron de la serie ¿Qué pasaría si? Y aunque lo había matado, si el virus cuántico de la serie ¿Qué pasaría si? Reaparecía, sería problemático. Por eso, cuando Bulma trataba a Fantasma, no le permitió ahondar demasiado en el reino cuántico. Esperaba que no hubiera otra guerra zombie después de Ultron. Darren Krauss continuó. El traje avispa es un arma versátil que puede lograr la máxima ventaja en combate modificando el tamaño corporal de quien lo porta. Darren Krauss luego mostró una animación CG promocionando el traje avispa. En esta era, usamos armas para defendernos, pero estamos constantemente bajo vigilancia y sabotaje. Poderes sobrenaturales y enemigos mecánicos aparecen de vez en cuando. Es hora de volver a tiempos más simples. Un momento en el que podemos volver a usar el poder de la libertad para defender nuestros intereses abierta y honestamente. Un vehículo integral para el mantenimiento de la paz. El traje avispa. Puede responder a cualquier conflicto geopolítico, completamente invisible. Capaz de realizar operaciones tanto defensivas como estratégicas ofensivas, sus aplicaciones prácticas incluyen vigilancia, sabotaje industrial y la eliminación de obstáculos a la paz. El vídeo muestra las capacidades del traje avispa en diversas posiciones del campo de batalla, incluyendo la fácil destrucción de múltiples helicópteros de ataque, su encogimiento para colarse en el maletín de un objetivo y destruir archivos de un disco duro, o incluso su encogimiento para volar dentro de un coche en movimiento y realizar una operación de decapitación. Sin embargo, el vídeo no termina aquí. Un solo traje avispa proporciona un poder inconmensurable para proteger a su portador. En un futuro próximo, un ejército de soldados con traje avispa podrá crear una sociedad global y sostenible. El vídeo concluye con un gran número de soldados con traje avispa entrando al campo de batalla, imparables. Al terminar el vídeo, Darren Cross miró a la multitud y dijo con una sonrisa. A todos, no me estoy enfocando en Baymax. Como compañero de familia, la excelencia de Baymax es innegable. Pero la gente necesita el poder de protegerse, al igual que las armas, al alcance de todos. Y el traje avispa es tan conveniente como un arma. A medida que se recuperen los costos de desarrollo, el precio del traje avispa bajará con la producción en masa. Para entonces, creo que todos podrán equipar fácilmente una gran cantidad de trajes avispa, o incluso formar un ejército. Mientras Darren hablaba, todos los presentes estaban intrigados. Después de todo, no todos son trascendentes. En cuanto a la compañía fabricante de suero del supersoldado, fundada por Howard, actualmente solo suministra una pequeña cantidad a Shield, y no ha lanzado ninguna al mercado.
Ante dos invasiones alienígenas y una rebelión de las máquinas, los ricos presentes estaban extremadamente preocupados por su propia seguridad, y el costo de contratar trascendentes estaba aumentando. Si el traje avispa realmente cumplía con la descripción, sería una buena opción para su equipo de seguridad, pero se desconocía el precio. En ese momento, algunos estuvieron de acuerdo, mientras que otros opinaron diferente. Uno de los hombres adinerados del público, Blank, bromeó. Así que es solo una prenda de vestir. La sonrisa en el rostro de Darren Krause se congeló al instante, luego miró a Blank y dijo. Esto no es una prenda de vestir común, esto es un portador. ¿Qué pasa? ¿No te sorprende? Con la crisis de las máquinas inteligentes que ocurrió hace un tiempo, la gente común no tiene mucha capacidad de autoprotección. Aunque haya personas extraordinarias y superhéroes, su número está lejos de ser suficiente ante la crisis. En ese momento, nació el traje avispa. Traerá nueva esperanza a la gente. Blank dijo. Es impactante, pero también estoy preocupado. Imagina qué pasaría si nuestros enemigos poseen esta tecnología. Zola, la inteligencia artificial, causó la crisis de las máquinas inteligentes, ¿a qué nos llevará el traje avispa? Al escuchar las palabras de la otra parte, Darren Krause negó con la cabeza y luego dijo. No podemos tirar al bebé junto con el agua de la bañera. Las pistolas causaron tiroteos. ¿Tenemos que renunciar a las pistolas? Después de hablar, Darren Krause continuó. Cualquier producto será recibido con escepticismo, pero persistiremos en nuestra investigación. Creo que el traje avispa cambiará el mundo. Gracias por escuchar. Al terminar su presentación, Darren bajó del escenario y se acercó al escritorio de Hank Pym. Mirando a Hank Pym, Darren Krause sonrió y dijo. Profesor, parece un poco sorprendido. Hank Pym comenzó a hablar. Darren, hay una razón por la que he mantenido estos secretos ocultos. Darren Krause dijo emocionado. Así que finalmente has admitido que podríamos haberlo hecho juntos. Hank, pero arruinaste esa oportunidad. Por eso tú eres el pasado y yo el futuro, dijo Hank Pym. No lo hagas. En ese momento, Sword gritó. Doctor Krause. Darren Krause lo miró y se acercó, dejando a Hank Pym donde estaba. Le dijo a Darren Krause, que se acercaba. Me pregunto cuándo estará disponible tu traje avispa para intercambiar. En Sword estamos muy interesados. Si me lo vendes primero, te daré un 20% de prima. Te pagaré en efectivo en 2 semanas si veo la mercancía en stock. Al oír esto, Darren Krause aceptó de inmediato. Trato hecho. Mientras veían a irse, los jefes de otras agencias se acercaron a Darren Krause. Darren, pensé que podríamos hablar sobre tu traje avispa. Sabes, el mundo lleva mucho tiempo sediento de trajes. Ni Iron Man, Tony Stark, ni Ivan Banke, el látigo de Industrias Banke, ni siquiera la corporación Cápsula Universal, que produce el robot Baymax, venden sus trajes o máquinas de guerra al público. Tu traje avispa cubre este vacío en el mercado, dijo Darren con una sonrisa, mirando al grupo que había venido a hablar. Vayamos todos a la sala de conferencias tras bambalinas para hablar de esto. Todos asintieron. De acuerdo, dijo Darren Cross con una sonrisa. Bulma vio a Darren irse con los demás y miró a Smith Doyle. Parece que te preocupa más este traje. Smith Doyle negó con la cabeza y dijo. No es el traje lo que me preocupa, sino las partículas Pym. Eso tiene que ver con el reino cuántico. Me preocupa que puedan desencadenar un virus cuántico, dijo Bulma. ¿Te refieres a lo del fantasma? Me dijiste que tuviera cuidado con la investigación de la energía cuántica. Smith Doyle asintió y dijo. Parece que necesitamos que alguien los vigile. Espero que mis preocupaciones sean infundadas. Vamos, es hora de irnos. Smith Doyle abandonó inmediatamente la exposición con Bulma. El rostro de Ope se ensombreció al ver esto. Darren Krause ya se había marchado. Se acercó a Hank Pym y le susurró. Tenemos que actuar, Hank. Si Darren realmente colabora con tantas organizaciones, todo será peligroso, suspiró Hank Pym. Hacía tiempo que comprendía la avaricia y el peligro de estas agencias gubernamentales. Esto no se debe a que lo apoyaras para convertirse en director ejecutivo. Su investigación ha avanzado. Ope bajó la cabeza y susurró. Lo que ocurrió en el pasado no fue solo culpa mía. No eludas tu responsabilidad. En cuanto al producto, todavía no puede reducir formas de vida. Luego, mirando a Hank Pym, dijo. Dame el traje. Deja que lo resuelva de una vez por todas. En cuanto al torneo de artes marciales número 1 del mundo, también participaré. Hank Pym se negó rotundamente.
No, dijo Ope con severidad, me he ganado la confianza absoluta de Krause. Hank Pym miró a su hija. Habiendo perdido ya a su esposa, no podía dejarla en peligro. Esto es demasiado peligroso. Ope miró a Hank Pym y luego dijo. Entonces úsalo para impresionar al grupo Cápsula Universal y que Smith se presente. Creo que mientras el señor Smith actúe, no habrá ningún problema. Sigue siendo el director de Shield. Al oír las tres palabras Shield, Hank Pym negó con la cabeza y dijo. De ninguna manera le entregaré las partículas de Pym a Shield, ni entonces ni ahora. El fracaso de Shield al descifrar las partículas de Pym le permitió a Hank Pym descubrir pistas. ¿Cómo iba a entregárselas a alguien que quería plagiar sus logros? Pensando en su reciente selección, dijo. He observado a alguien que es mi objetivo de respaldo. En cuanto a tu misión, contacta a Smith y confirma si el campeón del torneo de artes marciales número 1 del mundo realmente puede resucitar a tu madre. Ope miró a Hank Pym sorprendida y preguntó. ¿A quién? ¿A quién elegiste? Entonces Ope pensó en su propia madre y dijo. Visitaré al director Smith y espero tener una reunión. Shield. Smith Doyle reflexionó un momento, decidiendo a quién asignar la tarea de monitorear la tecnología Pym. Finalmente, la mira de Smith Doyle recayó en el equipo Coulson. Si bien los agentes comunes no podrían manejar la eventual transformación de Darren en la avispa, el equipo Coulson, con sus varios trascendentes, sin duda no sería un problema. Inmediatamente asignó al equipo Coulson la tarea de monitorear la tecnología Pym y poner a Darren bajo observación peligrosa. Dentro del centro Airbus, el equipo de Coulson discutía los nuevos productos tecnológicos presentados en la exposición. Coulson se acercó y anunció. Nueva misión. Se acabaron las vacaciones. Skie preguntó. Coulson, ¿qué pasa? Coulson agitó el documento en la mano y dijo con una sonrisa. Una misión de observación y vigilancia relativamente sencilla. Darren Krause y Pym Technologies, aquí tienen la información del objetivo. Todos, échenle un vistazo. Al oír que era solo una simple misión de vigilancia, todos se relajaron. Al día siguiente, Darren regresó a Pym Technologies. Había firmado muchas cartas de intención el día anterior, pero como no podía producir el producto real, las partículas Pym que encogen a los humanos, eran solo cartas de intención. Frank, del departamento de I+D, se acercó a Darren y le dijo. Darren, el traje Wasp es un producto peligroso. No podemos comercializarlo. Ni siquiera Industrias Stark, Industrias Banque y el grupo Cápsula Universal lo fabrican. No podemos hacerlo. El rostro de Darren se ensombreció cuando sus subordinados se acercaron e intentaron persuadirlo. Miró a Frank, se señaló el pecho con el dedo y dijo enojado. Frank, reconoce tu lugar. La empresa ha invertido muchísimos recursos y personal en el proyecto del traje avispa. No estás aquí para sabotearlo, replicó Frank. Darren, tus acciones solo provocarán un desastre. ¿Quieres vender trajes avispa por todas partes? Darren apartó a Frank y dijo. Solo haz tu trabajo. Si no quieres trabajar, lárgate. Dicho esto, Darren regresó a su oficina. Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba. Un investigador insignificante se atrevió a culparlo. Salió inmediatamente con su pistola de partículas. Frank estaba orinando en el baño. Acababa de pulsar la cisterna cuando se giró y vio a Darren Krause, sobresaltado. Siento que estés tan preocupado por el traje avispa, Frank. Al ver esto, Frank se acercó al lavabo y dijo. Sí, por desgracia, la gente no puede hacer lo que quiera. Luego, mientras se lavaba las manos, sonrió y dijo. Sería genial si así fuera, ¿verdad? Darren Krause hizo una mueca de desprecio y cogió un trozo de papel higiénico del lavabo. Junto a él había una pistola con dibujos amarillos. Frank continuó. Pero aún hay leyes. Darren Krause le entregó el papel a Frank y preguntó. ¿Qué leyes? ¿Leyes humanas? Las leyes naturales trascienden las leyes humanas, y yo he trascendido las leyes naturales. Darren Krause extendió la palma de la mano mientras hablaba. Frank se limpió las manos con un pañuelo de papel, se lo puso a Darren Krause y dijo. Darren, parece que no lo entiendes. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Darren Krause agarró una pistola amarilla cercana y apretó el gatillo, disparando las partículas amarillas que se encogían directamente a Frank. Al segundo siguiente, Frank se encogió, convirtiéndose en un pequeño trozo de carne que cayó al suelo. Darren Krause dejó la pistola en el lavabo con indiferencia, se agachó y se limpió la carne con el pañuelo que Frank acababa de usar. Dijo. Parece que aún tenemos deficiencias técnicas.
No podemos comerciar con organizaciones como Sword así. Después de limpiar el suelo, Darren Krauss tomó el pañuelo, se dirigió al inodoro, lo tiró, dijo: Adiós, Frank, y pulsó el botón de la cisterna.